Queridos compatriotas, sin complejos, sin miedo a nada ni a nadie, sin pedir perdón y con todo el orgullo, decimos hoy aquí, Vox plus ultra, España plus ultra. Nosotros queremos el poder para proteger al pueblo español de sus enemigos, de los enemigos de la unidad que quieren romper nuestra patria, de los enemigos de la libertad que quieren imponer las mordazas progres, de los enemigos de la igualdad que defienden los privilegios autonómicos y de los enemigos de nuestra soberanía que desde sus posiciones globalistas quieren disolver la existencia de España en un magma multicultural. Triunfo absoluto del partido de este señor, de Santiago Abascal. Triunfo absoluto, llenazo hasta la bandera de Vox en Vistalegre el pasado domingo. Es decir, ayer más de 12.000 personas se congregaron para asistir a este mitin de Vox. Un mitin en el que, como hemos podido oír a Abascal, parte de su discurso, que duró una media hora, pues ha sido posiblemente la mejor pieza de oratoria que por lo pronto ha llevado a cabo el presidente de Vox, Santiago Abascal, una serie de argumentos en contra de ese consenso progresista que tienen las izquierdas, por supuesto, pero también el Partido Popular y Ciudadanos. También fue un discurso en busca de la conciliación entre los españoles, porque como ya sabemos se consiguió esa reconciliación con la transición, con esa constitución del año 78, pero desde la exhumación de Franco, que va a tener lugar dentro de muy poquito y que ya ha conseguido el Partido Socialista, que incluso se lo avale la justicia, pues se ha visto un poco dañada. Un discurso en busca de esa conciliación, reconciliación entre españoles, entre las dos Españas, la del bando republicano y la del bando nacional. Y también aprovechó como Santiago Abascal para criticar el uso electoralista que se está teniendo lugar por parte del Partido Socialista de la guerra civil. También aprovechó Santiago Abascal para atizar al Partido Socialista con la historia, que está usando la historia para abrir heridas, pues le contestó a Abascal pues, con la historia criminal del Partido Socialista, no haciendo referencia sobre todo al periodo del año 36, al periodo del año 31 al 36, la Segunda República, que de democrática pues tuvo realmente muy poco, por mucho que las izquierdas quieran blanquearlo. Hablaremos largo y tendido de lo que ha sido Vistalegre plus ultra, y lo haremos después de estar con Roberto Hernández, con el siguiente de los invitados, que es Jorge Buxadé, eurodiputado de esta formación de Vox. Otra de las noticias del día es la moción de censura que está teniendo lugar este mismo momento en el Parlamento de Cataluña contra Quim Torra. Ya saben ustedes que en las últimas semanas ha estado muy calentita la actualidad política catalana, sobre todo por lo ocurrido con esos 7 CDRs detenidos por terrorismo, por rebelión y por tenencia de explosivos o de materiales precursores de explosivos. Pues Quim Torra les ha defendido a ultranza, al igual que lo ha hecho todo el independentismo, y claro, existen unos vínculos entre el presidente de la Generalitat y los CDR, cosa que Ciudadanos ha llevado al Parlamento una propuesta de moción de censura que no va a tener éxito, pero que simbólicamente sí que significa que se va ordenando el constitucionalismo para echar a Quim Torra de la Generalitat. Por lo pronto tienen Ciudadanos con sus 30 y tantos diputados y el Partido Popular con sus bastante pocos, creo que tienen en estos momentos, si no recuerdo mal, nada más y nada menos, solo 4, pero es un movimiento simbólico. El gran problema con esto es que el Partido Socialista catalán, tanto que lo vende Sánchez de más constitucionalista y de más español del mundo, pues se va a abstener en esta moción de censura, previsiblemente porque parece que el intento de convencer a Miquel Iceta pues no va a resultar exitoso. Y la última de las noticias que tenemos en el día de hoy tiene que ver con Ciudadanos. El partido de Albert Rivera, ya saben ustedes que les están dando las encuestas muy malos resultados, podrían caer de unos 57 que tienen ahora a unos 30 o incluso a menos según las últimas encuestas, y Albert Rivera se está poniendo a buscar apoyos y a cambiar el discurso. Conocimos el sábado que ahora le abre la puerta al Partido Socialista para desbloquear la situación en un futuro, cosa que hizo a muy última hora, antes de que nos tuviéramos que ir a elecciones de nuevo. Y ahora pues lo que busca Albert Rivera son apoyos y por lo tanto ha conseguido ese apoyo de Unión, Progreso y Democracia, una formación liderada anteriormente por Rosa Díez, y va a llevar ahora en sus listas pues a Cristiano Brown y a Fernando Sabater. Ahí está el tuit en el que Albert Rivera anunciaba
esa unión entre los dos partidos. Buena noticia para España. Ciudadanos y UPyD sumamos fuerzas y nos presentamos juntos a las elecciones generales. Es un honor compartir proyecto con personas tan valientes y comprometidas con la libertad como, entre otros, Fernando Savater o Maite Pagazaurtundúa. Pues así lo ha hecho Albert Rivera. No se unieron UPyD en momentos anteriores, prefirieron ir solos, desaparecieron del espectro político y ahora sí que van a ir a esas elecciones junto a Ciudadanos, y veremos a Ciudadanos ese cambio de discurso pues le da finalmente un rédito político, porque por ahora las encuestas incluso le sitúan al nivel de Vox, porque Vox sube un poco, Ciudadanos cae estrepitosamente y se podría convertir incluso en ir por detrás de Vox o incluso de Unidas Podemos. Todo está por ver, veremos qué es lo que ocurre. Vamos a empezar ya a analizar asuntos de actualidad política con el periodista Roberto Hernández Granda. Roberto, muy bienvenido a esta redacción abierta, como siempre. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Pues ya hemos visto, estas son como los grandes temas que tenemos por delante y vamos a empezar hablando en primer lugar de Vistalegre. ¿Pudiste seguir el meeting? Más o menos. Lo seguí más o menos con un interés periodístico, sobre todo no pasional, y yo creo que a Abascal le están dando los mítines hechos y le están llenando los pabellones. Es decir, Pedro Sánchez se lo está poniendo en bandeja, porque por una parte tiene al presidente del gobierno que está utilizando la palabra España cuando le conviene, es decir, ahora España se llama su campaña, ¿no? Ahora gobierno, ahora España. Pero es un tipo que llega al gobierno de la mano de los independentistas, que amaga con el 155, pero sin embargo tiene en Cataluña a Torra que se abstiene, a Iceta que se abstiene en la moción a Torra, es decir, que es incapaz de, aunque sea simbólicamente, aunque no salga adelante, pero bloquear o repudiar al supremacista Torra. Por lo tanto, con esta coyuntura y este gobierno en funciones que hay totalmente desastroso, pues yo creo que Abascal solo tiene, como se dice en la jerga futbolística, que rematar a puerta, ¿no? Se lo están dando ya hecho, y esto, claro, a Abascal le viene genial porque es de lo que se nutre, sobre todo. Sí, la verdad es que el discurso de Abascal a mí me ha encantado. Nunca le he visto tan elocuente y tan mordaz también, y con unos argumentos tan poderosos. La verdad que ha sido un discurso, bueno, diría de 10 incluso. Pero vamos a ir viendo declaraciones y vamos a ir viendo qué es lo que dijeron los diferentes actores políticos de Vox en este Vistalegre Plus Ultra, porque no fue el único que habló. También habló Espinosa de los Monteros, habló Rocío Monasterio, habló Ortega Smith, habló Jorge Buxadé, que lo tendremos aquí dentro de muy poquito. Hablaron todos y vamos a ver, por ejemplo, lo que tuvo que decir Rocío Monasterio al respecto de cuál es la razón de ser de Vox y por qué están ahí. Seremos los herejes ante el buenismo imperante y ante la dictadura progre. Seremos herejes, pero defenderemos a España siempre. Si algo bueno tiene Vox es que no cambia el discurso, tienen sus principios y sus principios los llevan hasta las últimas consecuencias. Desde que Santiago Abascal se subía en un banco en Sevilla a hacer mítines en medio de la calle, un poco low cost, sí, pues el discurso sigue siendo el mismo. Ya han pasado ya 5 años. No se puede decir lo mismo, por ejemplo, de Ciudadanos, ¿no? Y pues va a seguir por la misma línea a Vox, y según las encuestas pues no le va a ir mal con este discurso, que sigue siendo el mismo y sigue siendo igual de tajante, y que está rompiendo pues con el consenso socialdemócrata del que tanto habla. Es verdad que mientras la línea de Vox se mantiene igual, ellos han mantenido su línea, por así decirlo, ideológica, la dictadura progre avanza. Es decir, el afán censor, el afán de recorte de libertades, de prohibir, de imponer, hasta llegar hasta el ridículo de los lobbies. Entonces eso también es lo que yo creo que está creando el caldo de cultivo para que Vox crezca las encuestas. Ya tuvo una muy buena entrada, bueno, para ser unas primeras elecciones, a pesar de que esperaban mucho más, ¿no? Pero Vox se nutre sobre todo de eso, de lo que estamos viendo, de toda esta tontería, por así decirlo, del progresismo que se va de las manos, que ha perdido la razón de ser y que cae muchas veces en movimientos totalitarios o de recorte de libertades, liberticidas, que la gente pues se queda alucinando de lo que vemos, yo creo, cada día, cada semana. Además, por supuesto, del avance del nacionalismo también y de los movimientos separatistas que ponen en jaque al Estado de Derecho. Todos estos factores sin duda se los están poniendo en bandeja a Vox para hacer su campaña y para enriquecer su discurso, porque claro, ya tiene las razones
todas las razones para hacer ese discurso tan tajante y sin medias tintas. Vamos a hacer una pequeña pausa sobre este asunto y nos vamos a ir directamente a Génova, a la calle Génova, donde tiene la sede del Partido Popular, porque está hablando el secretario general del partido, Teodoro García Egea, que están presentando su lema de campaña. Vamos a verlo. Es aquello que nos preocupa a todos, independientemente de lo que pensemos o del lugar donde vivamos. Y todo lo que nos une representa el grito de esperanza que intenta superar el hartazgo por una repetición electoral que a los ciudadanos aterra y preocupa, al igual que al Partido Popular. Preocupa el bloqueo político. La repetición electoral es un fracaso de Pedro Sánchez por no saber poner lo que nos une por encima de lo que nos separa. Y por eso queremos que el 10 de noviembre los españoles sepan quién ha sabido unir no solo al centro-derecha, sino también a muchas sensibilidades a lo largo y ancho de España, y que hoy representa al Partido Popular la única posibilidad de desbloqueo que tiene nuestro país. Muchas gracias a todos. El Partido Popular, la única baza que tiene el centro-derecha de salir de desbloqueos. Ha sido básicamente el titular que podríamos sacarle a Teodoro García Egea. No, y además dice que la repetición electoral es básicamente responsabilidad de Pedro Sánchez, pero es que hasta Pedro Sánchez lo admitió en el pasado sin él saberlo, cuando dijo que la única responsabilidad de no formar gobierno de Rajoy era del que tenía, digamos, la necesidad de formar gobierno. Es decir, aquel tuit, que como se dice ahora, que se dio un autozasca y tal, que... Claro, está diciendo Pedro Sánchez, es que, hombre, la responsabilidad es de Rajoy, y luego cuando él está en la misma coyuntura, pues evidentemente hay que señalarle y decir, pues ahora la responsabilidad es tuya, que evidentemente no es que sea responsable de lo que ocurrió, es que él lo deseó desde el primer momento. Todos sus movimientos estaban conducidos a abocarnos a unas segundas elecciones, porque él tiene la intención de apuntalar el poder, de tener más escaños, que las encuestas, el viento favorable, todo el aparato mediático a su servicio, o el aparato mediático oficial, gubernamental y los medios afines, para seguir diciendo, bueno, no me dan los escaños, pues volvemos a elecciones hasta que me den. Sí, que a lo mejor le va a salir el tiro por la culata a Pedro Sánchez, según dicen todas las encuestas por ahora, que se va a estancar, no va a ir a más el Partido Socialista. Pero ¿qué te parecen esas declaraciones de Egea? ¿Crees que la gente comparte ese mismo análisis de la gente ya se está dando cuenta que la única posibilidad de desbloqueo pasa por el Partido Popular y también mira al centro-derecha? El PP es lo que tiene que decir, evidentemente, que ellos son la única opción, igual que Ciudadanos te dirá que la llave son ellos, o que Vox te dirá que la única opción para salvar España son ellos, pero al final la idea aquella de España suma, yo ya dije que tampoco me parecía tan mal, más que de los partidos que estén, que se digan de centro, o de derecha o de centro-derecha, sino partidos constitucionalistas que están del lado de la ley, sobre todo ante este reto tan grande que tenemos ahora mismo, que yo creo que es el golpe catalán. Entonces, aparcar un poco las diferencias de matices ideológicos que evidentemente hay entre PP, Vox y Ciudadanos, y buscar el bien común. Pero claro, estamos hablando de decirle eso a unos políticos, que dejen de lado el interés partidista y que busquen el interés de los españoles, y eso es casi como una quimera, es como pedirles peras al olmo. Vamos a continuar ahora, volvemos de nuevo al asunto que nos traía, bueno, de que estábamos hablando antes de dar paso a Teodoro García Egea, que es el de Vox, el de este Meeting Plus Ultra, que bueno, vuelve a ser un enorme éxito, pero supongo que esta vez ya tanto periodistas como gente de la calle y demás se tomarán los mítines de Vox con un poco más de cautela, porque claro, la imagen que dieron durante la campaña pasada fue de Vox va a reventar todos los pronósticos y va a sacar, pues quién sabe, 60 escaños o los que tengan que ser. Pero claro, esto lo que acabó demostrando es que la gente de Vox está muy movilizada, es muy fiel y muy entusiasmada por el proyecto, pero que al fin y al cabo son 2,7 millones de personas, no son 5. Ya. Y claro, hay que verlo con esa cautela. No sé si este Plus Ultra va a despertar otra vez ese mismo entusiasmo. No sé, porque da de cuenta que una cosa es llenar un pabellón en una pre-campaña en concreto, y otra cosa es luego ir a votar, y como has dicho, a lo mejor existe un techo de 2,7 millones y que a ese techo Vox veremos si es capaz de romperlo o no. ¿De dónde está su techo electoral? ¿Dónde está su electorado? Es verdad que no es un partido que llega a todo el amplio espectro del electorado español, la ciudadanía española, porque tiene un discurso muy concreto. Entonces, bueno, es verdad que tiene sus afines, sus fieles, sus afiliados, pero hay que ver cuál es su techo electoral, hasta dónde puede llegar, y sobre todo en que yo creo que va a salir reforzado el bipartidismo. También se va a reforzar, porque
hay una parte del electorado que ha dicho, bueno, son incapaces de ponerse de acuerdo siendo 5, vamos a ver si volviendo a ser 2 partidos fuertes hay un pacto PP-PSOE, pero bueno. Sí, no nos hacen seguir yendo a elecciones, que hayamos unas cuantas este año y durante los últimos 4 años. Uno de los temas de polémica de este Vistalegre Plus Ultra pues tiene que ver con unas declaraciones que hizo Ortega Smith el pasado viernes, unas declaraciones en las que decía que las 13 rosas, que las consideran, pues son 13 mujeres que fueron fusiladas tras una reunión de un gabinete de guerra del franquismo, digamos, ya una vez en el año 39, pues el Partido Socialista las vende como si fueran unas santas, básicamente, ¿no? Es lo que pasa. Y Ortega Smith pues dijo que estas señoritas pues habían secuestrado, habían asesinado y demás. Señoritas que algunas de ellas pertenecían al Partido Comunista, también hay que decirlo, cosa que eso, por ejemplo, el Partido Socialista pues no lo menciona, ¿no? Entonces, esto desató la polémica la semana pasada y esto se ha visto repetido en este Vistalegre Plus Ultra. Vamos a ver en primer lugar un tuit que puso el Partido Socialista sobre los 140 años de historia que tienen, porque según el Partido Socialista dice lo siguiente: 140 años de historia, socialistas que han muerto por conseguir la paz, la democracia y la libertad. 140 años de socialismo, a los que Abascal tiene que agradecer que pueda subirse a un atril y decir lo que dice, a pesar de la repugnancia y asco que nos produce esto. Bueno, que lo tenga que decir un partido que habla así de repugnancia y asco de un rival político, pues muy bien no queda. Es la cuenta oficial del PSOE. Exacto, eso es lo que no lo hizo cualquiera. Claro, y luego dicen que se está azuzando el odio y que se está haciendo una campaña chusca y de menosprecio, pero están diciendo que les da repugnancia y asco un candidato a la presidencia del gobierno. Bueno, en fin. Lamentable, sí. Bastante. Y, sí. Y al igual que el titular que sacó público ayer, que yo cuando lo vi tuve que confirmar, o sea, lo vi primero por internet y tuve que entrar en público para verificarlo, para decir, bueno, igual es un montaje, que decía, Vox llena Vistalegre de odio. Sí, por hablar de estos temas, por hablar de la memoria histórica, que parece que no se puede decir nada, y de hecho el Senado, con el apoyo el único voto en contra fue el de Vox, decía que le parecía bien y que iban a proponer al gobierno que se ampliase la memoria histórica hasta tal punto de no poder decir nada positivo de la época de Franco. Y bueno, pues y por supuesto nada negativo de lo que fue la Segunda República, ¿no? Que lo venden como si fuera una democracia plena como la que tenemos hoy en día. En primer lugar, yo pienso que bueno, hablar de odio en un meeting y que un periódico que se supone, bueno, serio no, entre comillas, no sé. Un periódico que habla que llena de odio, pues bueno, pienso, tú puedes tener más o menos tus diferencias con Vox, o no ser afiliado, o no tener ningún tipo de afinidad, ni siquiera ser votante, pero hay que entender que te diga esto el medio financiado por Roures, que es uno de los financiadores del golpe separatista, que apoya abiertamente a la extrema izquierda de Podemos. Yo considero que el discurso de odio es lo que se hace en algunos pueblos en el País Vasco, en el que dicen que hay que echar a la Guardia Civil, incluso dicen pim pam pum que no quede ni uno. Discurso de odio es agredir a unas chicas que están en un stand de la selección diciendo putas españolas, fuera de aquí os vamos a matar. Discurso de odio es apoyar a los CDR que están manejando explosivos y decir que son gente de paz. Discurso de odio es agredir o acosar a periodistas que están intentando hacer su trabajo en las calles de Cataluña, o pegarle un puñetazo a Kake Minuesa, trabajador de esta casa, cuando estaba también haciendo sus labores. Eso es discurso de odio, no que haya un mitin donde Abascal haga unas arengas a su público. Por eso digo que me llamó mucho la atención y que tuve que ir a comprobarlo y a verificar si era verdad, y yo lo comentaba en el grupo familiar y dije, mirad lo que ponen estos de público. No será un fake, será un bulo, pero... Claro, no me lo puedo creer. Y respecto a la República y a esa época, por ejemplo, yo soy de Asturias y en Asturias te puedo decir que en el 34 se cometieron auténticas barbaridades, se vivieron hechos terribles, tales como la voladura de la Cámara Santa, atacaron la universidad, atacaron Oviedo los mineros con dinamita, y eso fue terrible, al igual que la represión vivida después, mandados por legionarios y los africanistas comandados por Franco, al igual que pasó también durante la guerra y después. Por lo tanto, a mí que no me hablen ni de una república idílica ni tampoco de un movimiento de camisas azules maravilloso y liberador. Es decir, hay que tener una visión, yo creo, ecuánime de la guerra civil, claro, histórica, conocer, pero claro, sería importante dejar de lado las pasiones de un país que tenemos todavía el cainismo, y yo creo que la guerra civil muy a flor de piel, en el que todo el mundo invoca los fantasmas del abuelo, del bisabuelo, por eso lo vimos de una forma, yo creo, visceral, y es muy difícil tener una visión ecuánime, fría, no equidistante, pero sí analítica de lo que ocurrió, y para eso sí que hay libros, hay historia, hay memoria, pero completa
Es decir, no puede ser que, por ejemplo, Alejandro Amenábar diga que a los españoles nos han hurtado lo que pasó en la guerra. Es mentira, porque es uno de los hechos bélicos más documentados después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tienes centenares de libros para informarte y de todas las vertientes, desde Paul Preston, desde revisionistas, desde Pío Moa. O sea, puedes ver, incluso comparar y cotejar. Por lo tanto, que digan que no se conoce, hombre, el que no lo conoces porque no quiere, porque información hay. No, es que no es que yo estoy convencido de que la conocen perfectamente, pero claro, la agenda política es la que es y hay que olvidar un bando y acribillar al otro, es básicamente lo que están haciendo. Pero eso es algo un poco rastrero, en el sentido de volver a intentar dividir a la gente en rojos y azules, en vamos a levantar este tipo de pasiones, que digo, el español es muy de echarse al monte enseguida, y de esas, bueno, opiniones tabernarias, de barra de bar, de eso, y dejamos muchas veces de analizar los hechos desde una perspectiva que yo creo que al final tendrá que pasar tiempo para que se cierren esas heridas. Pero claro, los políticos no están ayudando a que se cierren, porque están todo el rato sacando otra vez y creando la polémica, creando el discurso ese maniqueo. En fin, yo lo veo contraproducente. Bueno, hemos visto el tuit del Partido Socialista hablando de los 140 años y diciendo que los discursos de Abascal o el propio Abascal es repugnante, es asqueroso. Pues vamos a ver ahora la respuesta de Abascal en ese meeting hablando sobre la historia del Partido Socialista, que básicamente lo que viene a decir es que no tiene nada de lo que sentirse orgulloso, porque para crímenes, hablando también con relación a esas 13 rosas, los que cometieron ellos. Vamos a escuchar al presidente de Vox. Y la historia del Partido Socialista es una historia criminal, desde su fundador, Pablo Iglesias, amenazando en el Parlamento de muerte a la oposición, con el golpe de Estado contra la República en el año 34, con el pucherazo de las elecciones de febrero del 1936, con el asesinato del líder de la oposición a manos de la escolta socialista. Pero no hemos terminado con el robo del oro del Banco de España que se llevaron a Moscú. Y podemos seguir con la petición de amnistía para los terroristas en los primeros años de democracia, en los que el PSOE decía amnistía y autodeterminación. Pasaron de pedir la amnistía a los terroristas a practicar el terrorismo de Estado que deslegitimó la lucha antiterrorista a nuestros guardias y a nuestros policías. Y por si fuera poco, el Partido Socialista ha sumado a esa historia criminal la corrupción, el latrocinio, los seres que todavía se están juzgando en Andalucía y no sabemos si se juzgarán a tiempo. La legalización de las marcas políticas de ETA con las presiones al Tribunal Constitucional. El pacto con los golpistas que dieron el golpe en Cataluña para hacer una moción de censura al Gobierno de España. Esa es la historia del Partido Socialista. Bueno, pues lo ha enumerado todo, me he apuntado un par de ellos aquí, pero casi que me ha dejado sin claro, datos históricos que citar. Sí, está tirando de la historia también Abascal. A ver, sí que todo lo que enumeró es casi cierto, pero se dedicó a poner en el espejo de mirar lo que ha sido el PSOE, que es verdad que el PSOE, claro, lleva con esas mismas siglas un siglo, pero también creo que el PSOE de 1934 no es el PSOE de ahora, eso claro. Es evidente. Lo que pasa es que ellos se sienten muy orgullosos de su historia, de los 140 años que han puesto en el tuit, y sin embargo, pues sí que hay cosas, evidentemente, de las que sentirse menos orgullosos. Es decir, la participación durante la guerra en las checas mismamente, que en Madrid hubo más de una treintena, creo, donde se llevaba a cabo también la represión, es decir, milicianos descontrolados muchas veces que eran del partido, que estaban mandados por Moscú, y todas esas barbaridades criminales de la guerra que no podemos justificar de ninguna de las maneras. Y luego el PSOE se ha ido democratizando, pero en democracia es cierto que también ha cometido muchos errores, la corrupción, el GAL, en fin, todo eso, que claro, Abascal se lo saca porque el PSOE ha empezado a sacar también pecho, a sacar orgullo, a reivindicar cosas del pasado y a jugar otra vez con los huesos de Franco. Es que ya digo, nos acordamos de todo, no de solo una parte. Claro, la visión ecuánime, pero al final es eso, el apelar a los sentimientos, a lo visceral que hay en los españoles, de decir, pues sí, pues esto, pues lo otro, y entramos otra vez en ese debate que nos lleva muchas veces a escorarnos siempre a posiciones un poco radicales en ese sentido. Pero claro,
es que el PSOE ha dicho que le da repugnancia y asco a Abascal antes de este mitin. Y Público está diciendo que llena de odio Vistalegre. Es decir, hay una guerra ahora mismo entre grupos del gobierno que le están dando alas a Abascal también. Porque le están diciendo... Bueno, le están diciendo que incita al odio, que si es repugnante. Entonces, claro, los afines también se movilizan y dicen, pero ¿por qué nos tienen que decir que es repugnante o que está? No sé, repugnante será Otegi, que es tu socio, ¿no? O Torra. Efectivamente, pero eso no se tocan porque son posibles apoyos de gobierno y que va a estar tan cercano esos resultados electorales entre la izquierda propiamente dicha y el centro derecha que les va a hacer falta seguramente tirar, pues a lo mejor de Otegi o del PNV o de Esquerra, aunque bueno, Esquerra y Euskalcat posiblemente se pueden ir olvidando a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que no va a ser muy positiva, de ninguna forma. Por eso Marlaska o sea, dicen que filtró al CR, no las tiene todas consigo y no quiere ir de frente contra esos partidos y contra esos movimientos porque a lo mejor Pedro Sánchez puede necesitar de ellos también en un futuro. Por eso es un juego perverso que se juega en la política y muchas veces se deja de lado el interés general y por eso yo no me creo nada de Pedro Sánchez, ni cuando dice ahora España, ahora gobierno y se pone detrás la bandera de España o se envuelve en ella, cuando dice hay que aplicar el 155, la Ley de Seguridad Nacional. Bueno, pues, pero eso díselo a tu paisano de partido, a tu compañero de partido en Cataluña, a Iceta. Pues a ver, sí, le deberían de dar un tirón de orejas para que realmente pues ese ahora España sea de verdad España y no mejor me quedo en medio, no me abstengo y no hago nada en esa moción de censura que está teniendo lugar ahora mismo contra Quim Torra. Otros asuntos que tenemos es, a pesar del distanciamiento entre Ciudadanos, Partido Popular, con el PSOE, pues otro de los asuntos que tenemos es que Pablo Iglesias piensa que al fin y al cabo lo que va a ocurrir es que el Partido Socialista tire de la derecha, ya sea de Ciudadanos o del Partido Popular, para formar ese gobierno. Por lo tanto, Iglesias se ve como indispensable para las izquierdas. Vamos a escuchar al presidente, al secretario general de Podemos. Y hoy, a pocas horas de que Mariano Rajoy y Felipe González hayan dicho que en este país tiene que haber una coalición difícil entre el PSOE y el PP, yo os quiero decir que la única garantía de que no haya una coalición entre el PP y el PSOE es que Unidas Podemos después del 10 de noviembre esté muy fuerte. Esa es la única garantía. Pues muy fuerte no parece que vaya a ser su resultado, le dan una caída de unos 10 escaños más o menos, que irían a Íñigo Errejón, aunque alguno puede que se pierda por el camino con esto de la ley DONT. Pero bueno, es lo que más teme Podemos, ¿no? Que el Partido Socialista opte por la moderación, opte por el centro en vez de por la izquierda. Es curioso porque los que hemos visto el desarrollo de Podemos desde su fundación y antes, incluso a lo largo de los años, estamos viendo la conversión de Pablo Iglesias y su, por así decirlo, pequeña desesperación, porque es una persona que venía a asaltar los cielos, se ha quedado sin cielo, se ha quedado sin asalto y él se veía ya... decía, me dice mi abuela que se me está poniendo cara de presidente y esas cosas que ahora vemos un poco de forma entrañable y en el fondo está viendo que ese tren se le escapa, no ya el de la presidencia, por supuesto, sino el de tocar más poder. Entonces dice, ojo, que estos van a pactar, que yo me quedo sin mi parcela de escaños, o lo que sea, encima se le ha ido el partido, su mejor amigo ha creado una escisión, en fin, y ahora se ve que, bueno, que los apoyos que tiene son muy reducidos. De hecho, veía ahí en primera fila, creo, a Rafa Mayoral, y de los que empezaron con él esta aventura, creo que es el único que queda, Irene Montero y Echenique, y ya está. Entonces, claro, cuando eres un líder de un partido fuerte, único, un partido que tiene unas raíces tan grandes del marxismo-leninismo y del populismo, y es plenipotenciario, pues los que te quedan a tu lado es o por propio interés, o porque tienen miedo, o porque no tienen otro sitio a donde ir. Entonces, Pablo Iglesias está un poco ya desesperada de haber tenido cara de presidente a pensar que Irene Montero podía ser vicepresidenta, ahora que habéis dicho, o sea, pues, si cojo al menos de rebote un ministerio, igual salvo el partido, salvo los muebles. Está tan desesperado como Ciudadanos ahora mismo por encontrar el apoyo como sea. Sí. Y yo creo que se estará arrepintiendo y mucho de no haber aceptado esa oferta de Sánchez de los ministerios de Vivienda, Igualdad y la vicepresidencia de Montero, porque era la salvación, ¿no? Para que no haya un descalabro electoral como parece que va a tener lugar. Sí, y encima el partido de Íñigo Errejón le va a coger escaños también, o sea, va a coger de su caladero. Conozco a algunos votantes de Podemos o de Unidas Podemos, ahora ya creo que se llama así oficialmente,
que dice, no, yo voy a pasarme a Íñigo Errejón, como diciendo, como si fueran a dar un cambio de 180 grados, pero bueno, eso ya cada uno. Que sí, que al final del partido de Íñigo Errejón algún escaño sí que va a rascar. Va a decir que entre 5 y 12, que no está nada bueno, mal para haber montado el partido hace 2 semanas. Y son escaños que le quita a Podemos, sobre todo. Sí, o sea que vamos a ver qué es lo que pasa, si esa fragmentación de la izquierda también les afecta tanto, aunque no parece como le va a afectar a la derecha. Otro de los temas que tenemos sobre la mesa es la economía. Como ya sabemos, la situación económica es cuanto menos preocupante, a pesar de que digan desde el gobierno que no, que todavía no estamos ni mucho menos en una crisis económica ni en una desaceleración, a pesar de que los datos del paro son cada mes peores y que se destruye, bueno, que ya es que no se crea el 66% del empleo que se creaba antes, se creaba un 100%, pues ese 66 ya no se crea, dos de cada 3 empleos que se creaban antes ya no se crean. Es decir, que estamos en una situación complicada y la gente ya lo va notando, poco a poco la gente lo va notando y esto puede que le dañe al Partido Socialista de cara a esas elecciones. ¿Cómo no le va a dañar si le pillan todas las crisis económicas en medio y encima son incapaces de manejar? Supuestamente es como si ellos no tuvieran culpa de nada, no hay mala suerte, no se puede hacer nada al respecto. Pues claro, a raíz de esto, Pablo Casado lo está usando de arma electoral, diciendo que nosotros somos los que mejor sabemos capear con las crisis, se nos viene una encima, sí. Por lo tanto el Partido Popular tiene que ser el que esté en el gobierno. Vamos a escuchar al presidente Pablo Casado. Y España no se puede permitir otra crisis económica. España no podría soportar otra crisis económica con el Partido Socialista en el gobierno. Por eso, ahora que el PSOE ha reconocido que la crisis llega, que el enfriamiento ya está aquí, más que nunca, España nos necesita de vuelta en el gobierno para evitar la crisis, para generar crecimiento económico, para subir el empleo y para seguir financiando el estado del bienestar que nos enorgullece como miembros de la mejor nación, en mi opinión, del mundo. Es que los datos son clarísimos. Llega a la izquierda, hunde el empleo, hunde la economía, llega a la derecha, lo resucita, no completamente porque el desastre ha sido brutal, pero lo resucita a lo mejor en 1 millón y pico de empleos, vuelve a la izquierda, parece que olvidamos de nuevo lo que ha hecho la izquierda, vuelven a salir, otra vez lo hunde y otra vez la derecha a sacarlo. Es que, bueno, no hemos salido hace nada, bueno, ni siquiera sabemos si hemos salido del todo de la crisis económica, pero... Yo creo que parece evidente que el socialismo es un destructor económico muy potente y no solamente en España, en la mayoría de países, por no decir en todos, donde el socialismo se ha impuesto, casi siempre por la fuerza, muy pocas veces por las urnas. Si vemos los hechos históricos, sí que ha habido una caída en picado del nivel de vida, y no solamente de la economía, sino también de la libertad de las personas, del progreso, de los derechos humanos. Pues eso es evidente, cosa que, bueno, veremos si la gente lo ve así, porque como si sale Sánchez ya sabemos que vamos a ir, y finalmente gobierna Sánchez, a no ser que gobierne con el apoyo de Ciudadanos, que a lo mejor podría ponerle en materia económica un poco más por donde debe de ir, pues el desastre está asegurado, sí. Porque es matemático, toda la democracia ha sido así. Sí, la verdad que, bueno, los números no mienten. Creo que Ciudadanos ha hecho un gran acierto al incorporar a sus filas, por así decirlo, a Fernando Savater y a Maite Pagaza. Fernando Savater es una de las personas más inteligentes, sensatas y honestas que yo creo que existen ahora mismo en el panorama político-intelectual, de los intelectuales que cuando hablan saben de lo que hablan y no hacen simplemente demagogia o partidismo. Y bueno, y Maite Pagaza, además, que su hermano murió a manos de ETA, asesinado, claro. Es una mujer valiente que además las veces que ha salido en un mitin a hablar ha demostrado tener coraje y tener lo que hay que tener, como se dice, ¿no? Tenerlos bien puestos. A pesar de que estaban pegando berridos los abertzales, por ejemplo, en Alsacia y eso, ella siempre ha defendido la libertad de todos los demócratas en el País Vasco para dejar de lado esa violencia que sigue existiendo, ¿no? Que no es la violencia del tiro en la nuca y el coche bomba, pero es la violencia del hostigamiento, de las palizas, de querer expulsar, incluso geográficamente, de ahí a los nacionalistas. Y bueno, creo que son dos buenos fichajes para Ciudadanos, que parece que por fin se ha unido a UPD, con los restos de UPD, o con lo que quedaba de UPD, a Rosa Díez, al haberse echado a un lado, que yo creo que era la que lastraba el partido, era Rosa Díez. Bueno, sí, es un buen fichaje y además ahora Ciudadanos, tal y como le dan todas las encuestas, necesita encontrar apoyos donde sea, por pocos que sean, porque claro, UPyD tampoco es que sea ahora mismo en España nada del otro mundo, pero todos los votos que se pueda llevar Ciudadanos, bienvenidos sean, por supuesto. Tiene que rascar porque además es que Ciudadanos, yo creo que las encuestas a Rivera le están siendo desfavorables y por eso ya no descarta el pacto con el PSOE. Él hablaba antes de la banda de Sánchez, ahora de que sean socios. Claro, pero la política da estos vuelcos, esto es previsible, esto tampoco nos tiene que extrañar.
No, y si vienen de Ciudadanos, ni muchísimo menos. Vamos a ver por último, antes de que te vaya, Roberto, una encuesta que tenemos preparada de El Periódico, este diario, que dice, pues fíjate, lo siguiente, un poco lo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que el bipartidismo se refuerza, pero luego con matices. Vamos a ir viendo. El Partido Socialista crece levemente o se mantiene, bueno, o crece 1 en el peor de los casos. Podemos cae casi, bueno, entre 10 y 6. Sí. Luego Más País, que saca esos 8 o 12 de los que hablábamos antes. El Partido Popular, que se come totalmente a Ciudadanos. Fíjate, Ciudadanos 28 de 57, una caída brutal. Sí, sí. El Partido Popular, que gana 20 o más. Y Vox, que mantiene el tipo. 24, que es lo que tiene ahora mismo, o 28. ¿Qué análisis haces tú, bueno, de esa encuesta o el análisis personal que puedas aportar? Bueno, lo que hemos dicho, que Vox se mantiene, es porque creo que sí que existe un techo electoral para Vox. Vox tiene una capacidad de crecimiento bastante limitada, porque siempre va a haber un sector electoral al que no va a llegar, así como en el PSOE o en el PP se puede votar personas de distinto espectro. O sea, que a veces cambian su voto, de alguna manera se definen en ese centro, centro-derecha, centro-izquierda, y de ahí pueden ir moviéndose, incluso a Ciudadanos. Creo que Vox tiene un límite electoral que le va a costar mucho romperlo. La bajada de Podemos creo que es razonable y evidente a tenor de lo que ha ocurrido, sí, y que además le coge Más País una especie de 8, entre 8 y 12 escaños, y el refuerzo del bipartidismo, que cuando hay una situación de bloqueo, cuando hay una situación de, digamos, insostenibilidad electoral o de inseguridad también, de que no hay nada, digamos, un desencanto, los partidos, por así decirlo, que se pudieran llamar de nuevo cuño o experimentales, generan, yo creo, más desconfianza que los de toda la vida, porque existe eso tan nuestro que es más vale lo malo conocido, ¿no? Sí. Entonces salen reforzados el bipartidismo. ¿Por qué? Simplemente porque PP y PSOE tienen muchos años de historia, tienen una maquinaria muy grande, es decir, y tienen un arraigo social muchísimo mayor en cuanto a militancia, en cuanto a apoyos, y de ahí siempre resurgen. Es muy difícil que se hundan definitivamente los dos partidos, o uno de los dos partidos. Sí, le da el paso al Partido Socialista, que se quedó con 85, le pasa al Partido Popular 66, y ya pues todo lo que queda es ir para arriba, eso no lo va a perder ya. Y lo que podemos sacar de esta encuesta es que en el mejor de los casos de Más País, de Unidas Podemos y de Partido Socialista conseguiría mayoría absoluta, pero claro, siempre en el mejor de los casos. Roberto Hernández Granda. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias por estar aquí en esta redacción abierta. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida estamos con el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé. Antes de que estemos con Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, me gustaría recordarles que el Club de Amigos celebra esta tarde una conferencia con Eduardo García Serrano que se va a llamar ¿Qué van a cambiar las elecciones con respecto al 28 de abril o bueno, con respecto al panorama político español en general? Este lunes, es decir, el día de hoy a las 6:30, recuerden ustedes que tienen una cita con Eduardo García Serrano que va a hablar sobre este asunto, y la verdad que los comentarios de este periodista de tanto renombre pues nunca son bueno, siempre son pues bastante acertados. Ya llamen ustedes al 916162464, ya no deben de quedar muchas plazas, estamos ya a un par de horas de que tenga lugar, y si lo prefieren, aunque la vía del teléfono es mucho más rápida, pueden mandar un mensaje a ese correo electrónico club@intereconomia.eu. Sin más dilación, ya estamos en este plató de la redacción abierta de la mañana con el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé. Muy bienvenido. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, felicidades por el acto de ayer, que ha sido un auténtico éxito. Ha sido un éxito y, hombre, yo sobre todo felicitar, más que a los que intervenimos, felicitar a todo el equipo de organización, de la logística. Es un acto extraordinario, de una gran complejidad. Todos actuaron con una profesionalidad maravillosa, y sobre todo felicitar a todos los asistentes, los más de 13.000, 13.500, no sé cuántos en realidad. El dato exacto tampoco es relevante, pero esa marea de españoles que vinieron a apoyarnos y a darnos su ímpetu para continuar dándoles voz. ¿Cómo se vivió allí? Emocionante, entiendo. Pues muy emocionante. Mira, yo debo decir además que tuve el privilegio de poder estar el día antes, cuando hicimos el ensayo general, y realmente el entrar por la noche el sábado antes en aquel palacio donde ya estaban colocadas las banderas nacionales en cada uno de los asientos, todo vacío, pero con muchísima gente trabajando y organizando, y al cabo de 12 horas ver a todo el mundo entusiasmado, cantando,
pues realmente es una emoción, es como ver cómo se puede realmente construir un país, ¿eh? Cómo podemos construir España, con ilusión, con ganas, con pasión y obviamente con capacidad técnica, por supuesto. Bueno, esto os dará un chute de moral, ¿no? Un chute de moral de cara a las elecciones, ¿no? A ver, no te engañaría que a nosotros nos sobra la moral, digámoslo así, ¿no? Pero siempre ayuda mucho ver que lo que estás haciendo tiene recorrido, que hay muchos españoles que están absolutamente deseosos de que alguien en las instituciones, y en este caso nos toca a nosotros, quizá dentro de unos años sean otros, pues que ahora Vox sea ese instrumento al servicio de España. Bueno, yo sí que fui echándole ojo, no lo pude ver completo, pero sí que lo fui viendo a ratos. Y la verdad que bueno, me pareció muy bonito realmente ver a toda la gente con las banderas de España, los discursos muy elocuentes, muy potentes, con unos argumentos muy fuertes, pero es que realmente la caricatura que os han hecho en algunos medios de comunicación pues realmente no tiene nada que ver con lo que realmente fue aquello. Por ejemplo, fíjate, te voy a enseñar una portada del diario Público que llegan a decir esta barbaridad, a raíz del acto de Vistalegre: Vox llena de odio Vistalegre. Bueno, odio es lo que ellos van repartiendo todos los días en sus editoriales, en sus portadas y en sus artículos de opinión. Por supuesto, tampoco tengo que dar muchas explicaciones. Está, gracias a Dios, en Internet, está en redes sociales, pueden verlo directamente, pero si algo repartimos es precisamente amor a España, compromiso por mejorar la solidaridad entre los españoles, continuando en ese proyecto que tenemos de superar de una vez por todas el estado de las autonomías, hablando de libertad, de las familias, de los individuos, hablando de soberanía nacional. Eso para nada es odio. Además, bueno, nosotros fuimos más allá, efectivamente. El acto se llamaba Vistalegre Plus Ultra, y realmente yo creo que fue más allá en el discurso, más allá en las formas, y sobre todo yo también me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que hubo un más allá incluso entre los asistentes. A mí al salir pues me pararon, pues gracias a Dios, muchísimas personas, pero me pararon especialmente muchísimos hispanoamericanos que habían venido al acto. Algunos me regalaron cosas para darle a Santiago, porque había tenido él, pues obviamente salir con anterioridad, y oye, por favor, dale esto, y absolutamente un compromiso de, oye, nos sentimos representados por vosotros, ¿no? Así que, bueno, oye, si ellos quieren seguir derramando odio, que lo sigan haciendo, pero nosotros estamos convencidos que nuestra fuerza, la pasión por España va a ser muy superior a lo que puedan decir. Además, un periódico que no sé cuánta gente lo puede leer, la verdad. No, la verdad que mucha reputación periodística no tiene, también es cierto, eso hay que decirlo, pero bueno, siempre impresiona por sus titulares, ¿no? Sí, me preocupa mucho más también, sí, el periódico de Cataluña, que justo a los minutos sacaba también Abascal ataca a Cataluña, ¿no? El periódico de Cataluña, que supuestamente era una rotativa cercana al Partido Socialista, ¿no? Pues vemos ahí la evolución de ese Partido Socialista, y sobre todo lo que es el separatismo catalán, esa tensión constante que ellos quieren identificar, Cataluña con separatismo, Cataluña con secesionismo. Pues hombre, ni una sola palabra contra Cataluña, al contrario, en ese acto había varios catalanes interviniendo directamente y ejerciendo, además, como ejerzo yo, de catalán, de barcelonés y, por supuesto, por encima de todo, de español. A raíz de ese titular de Público, imagino que vendría por las declaraciones sobre memoria histórica que hizo pues el presidente del partido, Santiago Abascal. Si te parece, las vemos y ya comentamos y ampliamos un poquito esta información sobre la postura del partido en relación a la exhumación de Franco y la memoria histórica en general. Vamos a ver a Santiago Abascal. Memoria histórica, con la excusa comprensible de que hay que sacar de las cunetas a quienes fueron enterrados en fosas, a los desaparecidos, para que sus familias les puedan dar sepultura. Y en eso, ¿quién no va a estar de acuerdo? Pero la cosa concluye en que quieren desenterrar a un muerto contra la voluntad de su familia y prohibirle a la familia darle sepultura donde ella quiere. Pretenden hacer campaña electoral de ello, la campaña electoral más burda y más lamentable que se ha hecho en la democracia, para enfrentar a los españoles. Y así es como avanza el totalitarismo más depravado, el que no deja descansar, no solo a nosotros, es que no deja descansar ni a los muertos. El objetivo es destruir la reconciliación de los españoles, el objetivo es reescribir la historia, el objetivo es deslegitimar la monarquía y el objetivo es derrocar a Felipe VI, y nosotros nos hemos dado cuenta de ello.
Bueno, alguno podría pensar, o de hecho se ha dicho en los medios, que esa exageración, también lo dijeron de Díaz Ayuso cuando dijo que va a ser lo siguiente, que ardan las iglesias como en el 36, lo dijo la semana pasada en la Asamblea de Madrid, y acusarán a Abascal de lo mismo, de exagerar. Sí, la expresión de Ayuso pues es correcta, digámoslo así, o incluso ha recibido ataques dentro de sus filas y del mundo cercano a ella, lo cual pone de manifiesto la situación en la que se encuentra el Partido Popular. Yo llamar la atención de una expresión que dijo Hermann Tertsch en ese acto ayer en Vista Alegre, y es que las iglesias no ardieron, las quemaron. Las quemaron, efectivamente, y las quemaron los que estaban pues en esa intención de destruir España como nación, de acabar, que España dejase de ser católica, todo ese discurso socialista. Mira, esta ley de memoria histórica es absolutamente grave, porque no hemos caído en la cuenta de que la ley de memoria histórica lo que quiere es directamente, y ayer Santiago Abascal obviamente lo denunció, directamente acabar con la transición democrática en España, viene a sustituir a la famosa ley de amnistía, de reconciliación nacional, y producir ese efecto inmediato que es la deslegitimación de la monarquía. En el fondo, el objetivo de la izquierda es alcanzar, además no por las vías adecuadas, porque ellos nunca lo hacen a través de las vías constitucionales y legales, acabar con la monarquía en España y con el rey Felipe VI. Nosotros desde el primer momento en Vox hemos estado en contra de esta ley de memoria histórica por el mero derecho, el reconocimiento de la libertad profesional de los historiadores, de la historiografía española, de cualquier español, a tener su opinión sobre la historia de España. Uno de los momentos más bonitos, en mi opinión, del discurso de ayer de Santiago Abascal es cuando se dirigió al público y les dijo lo que era una absoluta verdad, y es que el que uno tenía a la derecha o a la izquierda había tenido un abuelo que había estado en una u otra bando en la guerra civil. Una guerra civil de la cual ningún español se puede sentir orgulloso, pero ningún español tiene la capacidad de decirle al resto de los españoles cuál es la verdad sobre lo que sucede. Sí, condenarle por ello, claro. Efectivamente. Y una de las cosas grandes que se habían conseguido después de la guerra civil es esa reconciliación nacional, y la izquierda está empeñada en volver pues volver 60 o 70 años y volver al enfrentamiento entre españoles. Y ahí a nosotros no nos van a encontrar en el enfrentamiento entre españoles, pero sí nos van a encontrar en la batalla ideológica y el enfrentamiento contra la izquierda, sin duda. Sí, que eso se ha dejado de desarrollar tanto, al final y al cabo no se ha hecho nada, y ahora parece que el relato único es este, el que el bando nacional era horrible y que el bando republicano eran todos unos santos. Efectivamente. Pero claro, dejas que esto ocurra. Es el objetivo, y sobre todo abrir esas heridas que no es que estuvieran cerradas, es que ya no había herida. ¿Quién hablaba de eso? Claro. Es que ya han abierto, ellos han generado una nueva herida, no es que hayan abierto heridas cerradas. Esto es muy importante. Ellos están hurgando provocando el conflicto entre padres, hijos, hermanos, en las empresas, en los trabajadores, en el ámbito político, porque no tienen ningún discurso, porque en realidad su objetivo es disolver España en el globalismo absoluto, dejar de defender a los españoles, dejar de defender a los trabajadores, a los empresarios, a los autónomos, y dedicarse a hacer esta política sectaria, y que esta sí que es una política de odio. ¿Y por qué creéis que quieren dinamitar la transición y acabar con la figura tan importante de la transición, con la figura del rey? Pues habrá que preguntárselo a ellos, pero yo creo que no es más que seguir la secuencia histórica de lo que es el Partido Socialista. El Partido Socialista desde sus inicios ha tenido esta intención, y ha habido pues varios momentos de su fundador con Pablo Iglesias, esos momentos que relataba ayer Santiago en las intervenciones en el Parlamento, en las Cortes republicanas, las amenazas, la muerte, el asesinato de José Calvo Sotelo a manos de milicias socialistas, que es el detonante de la guerra civil. También habían intentado atentar contra Gil Robles, el golpe contra la República en el año 34. Es decir, al final esta es la tensión. En el fondo, si uno rasca, lo que hay detrás del socialismo es la pretensión de crear una república socialista o comunista en España, y por tanto hay que atacar aquello que realmente es la esencia histórica de España, y en este caso una de esas instituciones es la monarquía, otra es el ejército, otra es la Guardia Civil. Obviamente a la Iglesia Católica pues ya la tienen también depurada y el objetivo, y por tanto pues al final van acabando con todos los resortes de una nación como es España.
Es una nación con tantísima historia que todo lo que huela a español o a historia española pues lo quieren dinamitar, efectivamente. Sí, bueno, y tenemos un ejemplo que es maravilloso, la parte buena que podemos analizar, que es lo que sucedió en Cataluña, ¿no? En Barcelona, en los días 1, 2, 3 de octubre. El día 1 hay un golpe de Estado, o un intento de golpe de Estado, sí. Y el día 3... la gente, los españoles, de forma natural salen a manifestarse en Barcelona y salen a manifestarse en diversas ciudades de España, y quien se pone al frente de eso es el rey con su maravilloso discurso el día 3 de octubre. Eso es la nación, es el rey y su pueblo defendiendo su modo de vida, sus culturas, su libertad individual, su libertad colectiva. Eso es la nación, y eso es lo que el socialismo obviamente no puede ni entender, ni comprender, ni aceptar. Antes de que avancemos a otro asunto, Jorge, me gustaría recordar las declaraciones de Ortega Smith la semana pasada en los desayunos de Televisión Española, en la que habló de las 13 rosas, diciendo que torturaban, mataban y violaban. Básicamente ese fue como el titular, ¿no? Digamos. Y me gustaría que viéramos una declaración de Pedro Sánchez este fin de semana en un meeting, hablando de las 13 rosas y haciendo pues una defensa de lo que fueron estas 13 mujeres, y ahora lo comentamos, lo que tiene de verdad o de mentira. Vamos a verlo. He escuchado lo que ha dicho la ultraderecha sobre las 13 rosas, como bien decía antes Gonzalo. Lo que os pido es, voy a dar sus nombres, y con sus nombres vamos a darles un aplauso por el ejemplo que hicieron hace años. Las 13 rosas fueron Carmen Barrero, Martina Barroso, Blanca Bilsac, Pilar Bueno, Julia Conesa, Adelina García, Elena Gil, Virtudes González, Ana López, Joaquina López, Dionisia Manzanero, Victoria Muñoz, Luisa Rodríguez. Y Julia Conesa, antes de ser fusilada, escribió lo siguiente: que mi nombre no se borre en la historia. Pues, bueno, ¿qué tiene que decir Vox a raíz de este asunto de las 13 rosas? Respecto de las 13 rosas, yo creo que Javier Ortega dijo lo que tenía que decir, y yo no le voy a superar, no le voy a superar en claridad de ideas, en contundencia. Yo veo esas imágenes y me duele extraordinariamente, porque podía haber dedicado todo el mitin a leer los nombres de los 1000 asesinados por ETA, por el Grapo y por las organizaciones terroristas en España, y ellos no han perdido ni un solo minuto en hacer esa labor. Podía haber dedicado todo esa hora a empezar a decir nombres de guardias civiles, de periodistas, de políticos, policías nacionales, militares y personas simplemente que pasaban por allí, hijos de, hermanos de, asesinados por la banda terrorista ETA, esa banda que luego se reconvierte en diversos partidos políticos que ellos han blanqueado y gobiernan con ellos ahora en Navarra, con lo cual realmente me produce cierta repugnancia oír ese discurso con respecto de estas 13 rosas, que evidentemente no eran personas cuyo modelo de vida, pues yo le puedo decir a mi hija de 12 años, mira, este es un modelo de vida maravilloso, organizando checas, organizando persecución política y persecución religiosa, efectivamente. Sí, que algunas de ellas incluso pertenecían al Partido Comunista Español, cosa que a Pedro Sánchez me parece que se le pasa por alto. Otro de los temas que se tocó en Vista Alegre Plus Ultra, el tema del secesionismo, que evidentemente estamos viviendo ahora una situación bastante candente en Cataluña y no es un tema a obviar, y Ortega Smith pues denunció que ese es el gran problema que tiene España, pero no solo ellos mismos, los independentistas o los secesionistas, sino también los gobernantes que no han sabido poner fin a este problema. Es la amenaza interior que venimos sufriendo desde hace décadas. Ese secesionismo que desde el año 1993, ya con el Partido Socialista de Felipe González, en el año 1996, con el Partido Popular, cuando dijo Aznar aquello de los pactos del Majestic, en el 2004, cuando Rodríguez Zapatero dijo que aceptaría cualquier resultado del nuevo Estatuto de Cataluña, y posteriormente con el traidor de Rajoy, incapaz de aplicar la ley y la Constitución, y que fue incapaz
de haber convocado elecciones y permitió que con esa moción de censura tuviéramos hoy en la Moncloa al que sin duda se lleva al palmarés al mayor traidor de España, a Pedro Sánchez. Bueno, ya hemos visto, ha hecho una recopilación de lo que ha ido siendo los episodios del desafío separatista o nacionalista catalán. ¿Y cuál es la postura de Vox respecto a la situación actual? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno o qué es lo que tienen que hacer las diferentes fuerzas parlamentarias? Un gobierno que fuese digno de llamarse de sí mismo tendría que iniciar los trámites para la disolución de la comunidad autónoma, ya sea mediante la aplicación del artículo 155, mediante los correspondientes instrumentos legales. Lo venimos diciendo y denunciando desde hace años. Es una realidad que no se produce desde octubre de 2017, ni desde el 2014 ni desde el 2012. Es un proceso constante del separatismo para romper la unidad nacional. Tenemos mecanismos, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ley de Seguridad Nacional, los mecanismos de estabilidad presupuestaria. Ayer Javier obviamente desgranó todos ellos. El primero de ellos debería ser, obvio, la detención y puesta a disposición judicial del actual presidente de la Generalidad de Cataluña, el señor Torra, que acto sí, acto también, amenaza con volver a cometer los graves delitos que se están enjuiciando en el Tribunal Supremo, que pide a ese grupo terrorista, que son los CDR, que aprieten, que luchen, que sigan combatiendo en la calle, causando terror entre la población en Cataluña. Jorge, como eurodiputado, ¿cuál es la visión que se está teniendo ahora mismo en Europa del secesionismo catalán? Pues mira, yo creo, soy absolutamente consciente que hemos perdido muchísimos años de lucha, sobre todo de lucha mediática, de lucha de explicar bien lo que está sucediendo en Cataluña. El separatismo, con dinero público, con dinero de todos los españoles, ha dedicado años y años a difundir sus mentiras, eso que llaman el relato, es decir, su reescribir la historia y sus mentiras sobre España, sobre la Constitución, sobre nuestro régimen político. Y también durante años los gobiernos de España han hecho nada. Y eso se percibe claramente cuando uno habla con eurodiputados pues alemanes, polacos, italianos. También debo decir que en Vox, con solo 3 diputados, en el periodo que estamos de 3 meses, hemos realizado ya numerosísimas acciones con la finalidad, en primer lugar, de contar la verdad, de contar lo que está sucediendo, de contar lo que es España y lo que es Cataluña dentro de España. Desde un primer acto, cuando ni siquiera teníamos grupo parlamentario, en marzo de este año, luego la celebración de la Diada del 11 de septiembre en Bruselas, que hicimos con Iván Vélez y Javier Barraicoa, un acto extraordinario a nivel cultural y profesional, y luego con una serie de actuaciones que hemos realizado. Lo primero que yo hice al llegar al Parlamento Europeo es abrir el ordenador y enviar un correo electrónico a todos los eurodiputados y sus asistentes, en los que les decía: yo soy de Barcelona, he nacido en Cataluña, he sido elegido por Vox, y aquí tienen ustedes mi despacho para que yo les explique la realidad de lo que está sucediendo. Y debo decir que la reacción fue extraordinariamente buena, desde diputados eslovacos, polacos, que se pusieron en contacto con nosotros para decir: oye, agradecemos este discurso y estamos a vuestra disposición y nos vamos a ver para que nos sigáis contando la realidad, porque desde fuera también es verdad que la fuerza de la nación española es extraordinaria. Y por tanto, a pesar de todo lo que ha intentado el separatismo y a pesar de todas las dejaciones del gobierno de la nación, España sigue siendo una auténtica referencia. Y respetada en Europa, que es respetadísima en Europa. Los europeos saben que España es de las grandes naciones de Europa, con Italia, con Francia, con el Reino Unido, y por tanto lo que me llama muchísimo la atención es que siendo eso así, la posición de España dentro del sistema institucional de la Unión Europea sea tan débil. Efectivamente, yo creo que simplemente se debe a la dejación de los gobiernos que han preferido seguir el dictado de Merkel, de Macron o del gerifalte de turno en Francia o Alemania, hacer seguidismo de esas políticas globalistas y no defender los intereses de los españoles. Sí, en vez de liderar, que España, hombre, históricamente y con el potencial que tenemos, pues debería estar un paso por delante, y ahora que se va a ganar el Reino Unido, a lo mejor podríamos usar el español. Pues muchísimo más, por supuesto. Pues tendría que haber una campaña extraordinaria del Gobierno de España para la utilización normal, el reconocimiento del español como una lengua de trabajo. Allí en el Parlamento Europeo hay 2 lenguas de trabajo, que son el inglés y el francés,
pues yo creo que el español debería ser una lengua que pudiera ser, con la plena igualdad al francés o al inglés, una lengua de trabajo. Pero no solo eso, es incluso más grave no haber defendido a España y además, obviamente, es evidente que no lo iban a hacer, no venir a España y contar la verdad, ¿no? Nos sucede con los acuerdos comerciales que ha firmado la Unión Europea con terceros estados que perjudican a nuestro sector primario, sobre todo a la agricultura, a la ganadería, pero también a la pesca, que los firman los gobiernos de España sin que se enteren los españoles, como las elecciones son cada 4 años, bueno, ahora cada 6 meses, pero no les cuentan la verdad. Y luego pues los agricultores, los ganaderos, nuestra gente, los empresarios se dan de bruces con acuerdos comerciales o con directivas o con reglamentos que nadie conocía y que nadie sabe, que además el gobierno de España ha dicho que sí a eso. Pues eso, bueno, se debería de saber y los medios pues tenemos que intentar indagar en ese tipo de aspectos. Y nosotros como eurodiputados pues, tenemos la responsabilidad públicos, de contarlo, por supuesto, y la ejercemos todos los días, tanto Mazali Aguilar como Germán como yo. Antes de que te vayas, Jorge, me gustaría preguntarte por esa resolución que tuvo lugar de la Unión Europea el pasado 18 de septiembre, una resolución por la cual se condenaba al mismo nivel al nazismo y al, bueno, decía incluso en muchas ocasiones en esa resolución, estalinismo, no se lanzaban a condenar el comunismo en general, ¿no? ¿Cómo se ha recibido en Vox esa resolución? Porque ha habido algunos, bueno, hemos tenido aquí en este programa algunos de nuestros colaboradores que han tildado un poco de tibia, en el sentido de que hablas de estalinismo pero no hablas, por ejemplo, de la China de Mao o de otros regímenes comunistas que también fueron genocidas y totalmente despreciables, al igual que el estalinista. Pues mira, a ver, eso efectivamente es una iniciativa que se lleva al Parlamento Europeo, que se aprobó, y debo decir que los eurodiputados de Vox nos abstuvimos, precisamente por esas deficiencias, porque se establece una especie de equiparación entre el nazismo y el estalinismo, pero como si el comunismo como ideología no fuera realmente el germen y el auténticamente culpable de todas las atrocidades que se han cometido a lo largo del mundo. Consideramos que es una resolución que mejora lo que se había hecho hasta ahora, pero ojalá a lo largo de estos 5 años de mandato el Parlamento Europeo se atreva a hacer una auténtica declaración en contra del comunismo, sin una especie de equidistancia en la que se quieren siempre mantener las izquierdas, la socialdemocracia, el Partido Socialista, los liberales, son incapaces de hacer una condena real y completa del comunismo como doctrina y del comunismo como táctica y como estrategia política. Obviamente lo agradecemos, pero consideramos que es insuficiente y tiene que ir a más. Yo creo que los europeos tenemos el derecho a que el Parlamento Europeo haga una expresa condena del comunismo. ¿Crees que este último punto va a tener algún tipo de repercusión en nuestro país? Esta condena a toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias como el nazismo, obviamente, y el estalinismo en la Unión, por ejemplo, sobre todo en relación a la Segunda República, porque muchos tienen muchísimos lazos con la Unión de Repúblicas Soviéticas. A ver, la resolución en sí, desde el punto de vista jurídico, no tiene ninguna invita a los gobiernos, pero efectivamente está invitando a los gobiernos de las naciones que ajusten, en cierta manera, su legislativa o sus criterios. Pues ojalá suponga un avance, pero claro, es que la expresión estalinismo es muy restringida, ¿no? Aquí vemos constantemente gente que va con la camiseta del Che Guevara o de Fidel Castro y se expone en las manifestaciones, ¿no? Imaginemos que alguien llevase una camiseta de un líder nazi, es que automáticamente sería detenido aplicando el Código Penal, ¿no? Pues lo mismo debemos exigir los españoles y los europeos con sentido común, acabar con cualquier pretensión totalitaria. Y hoy en día la única pretensión totalitaria de esas dos que se condenan, la única que realmente ejerce actividad política y puede presentarse en los parlamentos con total normalidad, es la opción comunista, y por tanto yo creo que merece un reproche por parte del Parlamento Europeo, pero por encima de todo merece un reproche por parte de los parlamentos nacionales, que son los que tienen que hacerlo, tienen que hacerlo, porque al final no podemos excusarlo todo en el Parlamento Europeo. La responsabilidad, la decisión soberana es del Estado, es el que puede modificar leyes o dictar las correspondientes resoluciones que tengan una eficacia vinculante para los españoles, para los medios de comunicación o para las escuelas, ¿no? Sí, sería lógico, porque el comunismo ha acabado con 100 millones de vidas en su conjunto, no solo fue el estalinismo. Y por último, ya ahora sí, me gustaría que viéramos una declaración de Pablo Casado, que fue entrevistado por el diario El Mundo este fin de semana, y en relación a las elecciones del 10 de noviembre, pues pidió, al igual que ya hizo el 28 de abril, que Vox no se presente en todas las circunscripciones para no perjudicar al centro derecha. Vamos a ver al presidente del Partido Popular.
A lo mejor Vox también tendría que reflexionar si en esas 26 circunscripciones en las que parece que no va a sacar escaño, le compensa que sus votos se pierdan y que puedan caer en escaños de Podemos o de Partido Socialista. O dicho de otra forma, yo puedo entender que Vox le dispute escaños al Partido Socialista. Lo que no entiendo es que Vox lo que quiera es que ese escaño no lo saque el Partido Popular. O yo entiendo que Vox apele a que Abascal tenga más apoyos que Casado. Lo que no entiendo es que estén jugando a que el candidato del Partido Popular tenga menos apoyos que el candidato socialista. ¿Qué tenéis que decir ante esta petición? Pues hombre, yo le diría que yo en su casa no me meto, con lo cual eso es lo primero, que se meta en su casa y que él tome las decisiones políticas que considere. Lo que sí sabemos hoy en día, día 7 de octubre, es que los que voten al Partido Popular, sus votos se van a ir al Partido Socialista, porque su propio líder va a unas elecciones diciendo que él, cuando pase las elecciones, como sabe que no va a tener ningún tipo de mayoría relevante, pues pone sus votos, sus escaños a disposición del Partido Socialista para hacer esa gran coalición. Al final no hay ni una sola diferencia en lo sustancial, en lo esencial, en todos los temas que ayer hablamos en Vista Alegre, no hay ni una sola diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Cuestiones puramente de matiz o de plazos o de tiempos, y por tanto sus votantes sí que saben que si votan al Partido Popular acabarán votando al Partido Socialista. Nosotros a nuestros eventuales votantes lo único que le decimos es que ser de Vox es duro, que ser de Vox es exigente, que supone riesgos incluso personales o profesionales, pero que la labor vale la pena, y que nuestro objetivo es pues recuperar para España la libertad y la unidad. Por otra parte, Vox sí que ha hecho un acto, yo creo que de generosidad, que es el decir que en las candidaturas al Senado vamos a presentar solo un candidato. Como todos los españoles tienen la posibilidad de poner 3 cruces, pues incluso a nuestros votantes les estamos diciendo: ustedes, si quieren, ponen solo una cruz en Vox, pero como tienen 2 opciones más, pues ustedes voten con libertad. No he visto ni una sola generosidad, tampoco la esperamos ya, ni del Partido Socialista, ni del Partido Popular, ni obviamente de Ciudadanos, pero lo único que ha acreditado es que el discursito y la figura de esto de España a su mano era más que una trampa para engañar otra vez a los españoles, que es lo que han hecho elecciones tras elecciones. Y Jorge, si nos encontramos otra vez con esa situación de bloqueo, ¿qué tiene que hacer el Partido Popular? Porque no vamos a ir a elecciones una tercera vez, ¿no? Tendrán que abstenerse o hacer algo al respecto para que no sigamos en este bloqueo, ¿no? Vamos a ver qué resultado hay. Yo creo que todos estamos trabajando, o parecen las encuestas trabajar con el escenario de que nada va a cambiar, pero queda aún pues un mes de campaña electoral, y además todos los partidos hacen movimientos estratégicos. Vox no hace ni un solo movimiento estratégico. Vox sigue con el camino que se ha marcado, lo único que quiere ir más allá, como demostramos ayer en Vista Alegre. Todos hacen movimientos estratégicos, como ahora el Partido Popular presentar de número 2 en Barcelona a la referencia del partido cuando gobernaba Rajoy. Pues bueno, es un giro que ellos dan hacia el centro. En el centro están todos ahí apelotonados y bueno, pues vamos a ver mejor para vosotros también, qué hacen los españoles. No sé si mejor para nosotros o no. La verdad es que nosotros lo que tenemos es que asumir la exigencia de ir por todos los municipios, provincias y regiones de España, explicando nuestro mensaje, explicando lo que queremos para España, lo que queremos para los españoles, diciéndoles a los españoles qué queréis que digamos, qué queréis que digamos, que no os preocupéis, que no va a ser por falta de valentía ni de por compromiso personal, y lo vamos a decir en el Parlamento Europeo, en las Cortes Generales o donde sea. Sí, que el mensaje da igual las circunstancias, no cambia, porque los principios son lo primero. Por supuesto, por supuesto. Jorge, mil gracias por estar en esta redacción abierta de la mañana. A vosotros, un placer. Vamos a ir a publicidad y enseguida estamos con Paco Álvarez, divulgador histórico, para la sección semanal que tenemos sobre el independentismo, noticias desde la Tierra plana. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta con Paco Álvarez, divulgador histórico. Paco, muy bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Para la sección de todas las semanas, de todos los lunes, noticias desde la Tierra plana, noticias que vienen desde el sector independentista, secesionista de nuestro país, que la verdad es que cualquiera se podría pensar que son unos fake o unos bulos, pero son ciertos. Esto todo sí. Cosa cierta que, claro, da cuenta de lo separados de la realidad
que vive el independentismo. Y en el día de hoy pues está teniendo lugar esa moción de censura contra Quim Torra, propuesta por Ciudadanos, que será apoyado por el Partido Popular, pero el gran problema es que aunque los números no dieran, de cualquier forma, el Partido Socialista Catalán se va a abstener y no se van a mojar en esto en vez de ponerse del lado de los constitucionalistas. Eso dicen. Yo creo que un poco lo resume como debería de llamarse el eslogan de campaña del PSOE, ¿no? Que dicen, ahora España, bueno, pues debería ser ahora España tampoco. O sea, es decir, no hay ninguna razón válida para que un demócrata no se abstenga en una moción de censura contra el señor Torra. Y aparte, es también muy llamativo, y luego lo veremos en las noticias y también lo habéis estado comentando en la mañana, el ninguneo que este señor hace a su propio Parlamento. O sea, es decir, el principal grupo parlamentario del Parlamento catalán es el grupo de Ciudadanos. Y el señor Torra ni siquiera va a contestar, bueno, no lo ha hecho en la mañana, a esta moción de censura que se ha organizado contra él, no por nada, simplemente porque ha defendido en sede parlamentaria la libertad de unos presuntos terroristas, entre otras cosas. Pues fíjate lo que dijo Inés Arrimadas al respecto, que lo que le pide al PSOE es muy sencillo. Oiga, ¿usted está con Torra o contra él? Por favor, no le salve. Vamos a ver a la representante de Ciudadanos ya en el Congreso de los Diputados, pero que era antes la portavoz en el Parlamento de Cataluña. Inés Arrimadas. Lo que estamos viendo es que el Partido Socialista está perdiendo otra oportunidad de situarse con los constitucionalistas, con los que queremos convivencia, con los que no queremos alargar más este procés. Y por tanto pido al Partido Socialista, pido al señor Sánchez, pido al señor Iceta que rectifiquen, que no se alineen mañana con el señor Torra, que lo que estamos viviendo es muy grave, que no estamos ya en una situación de discrepancia ideológica, es que tenemos a un gobierno y a un presidente que se pone a aplaudir y a defender a presuntos terroristas, a personas que han confesado delante del juez que pretendían atentar contra Cataluña el pasado 1 de octubre. Pues esta mañana ha tenido lugar ese debate para la moción de censura y esta tarde a partir de las 3 tendrá lugar esa votación, a ver qué es lo que pasa, pero está claro que lo que va a pasar es que Ciudadanos y PP no dan para nada, no llegan. Y faltaría Partido Socialista Catalán, y es que ni siquiera aunque se sumaran los comuns daría. Tampoco daría, pero sí queda claro una cosa, hay que reprender, o sea, no se puede decir en sede parlamentaria las cosas que han hecho este hombre, que aparte todos los días está diciendo lo volveremos a hacer, hay que avanzar hacia la República, hay que desobedecer al Estado, cuando es el principal representante del Estado. Entonces, la única manera de llamarle al orden que tenemos democrática es hacer una moción de censura, se gane o no se gane. Pero quiero decir, aunque mucha gente dice no, es que esto es oportunismo, bueno, entonces como esto es oportunismo no hacemos nada, nos quedamos callados y seguimos dejando que el señor Torra nos insulte cada día, insulte a la Guardia Civil y que esté todos los días defendiendo terroristas, políticos que están presos presuntamente por robar, por malversación, entre otras cosas. Y por rebelión también. Y por rebelión, o sea, es que no puede ser. Bueno, pues es que claro, es que viven en la tierra plana. Efectivamente, la tierra plana, que es esta sección que dirige Paco Álvarez. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy me gustaría que habláramos un poquito del lenguaje, porque claro, los nacionalistas, como hacía Goebbels en su momento, funcionan muy bien en base al lenguaje, y entonces el problema no es solo lo que ellos dicen, sino que terminan contaminándonos a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplemente el hecho de que les llamemos independentistas ya está mal. Ya está mal, o sea, porque por la connotación que tiene esa palabra, ¿no? Así es, o sea, quiero decir, la independencia es algo bueno, todos queremos tener independencia económica, nos independizamos de los padres cuando somos chavales. Entonces, llamar independentista a alguien que lo que es un secesionista, pues es llamar algo feo con un nombre bonito. Y ellos lo saben y les encanta que digamos eso, ¿no? Sí, porque entonces, es el nombre con el que se han quedado ya. Siempre los independentistas. Siempre. Entonces eso, los independentistas y cosas peores. Creo que tenemos ahí una foto de los señores que están encausados. Sí, la primera es de Rodríguez Zapatero, de hecho. Ah, sí, bueno, Rodríguez Zapatero. La primera de las fotos que tenemos preparadas, vamos a verla en pantalla y nos comentas nuestro querido expresidente, sí. Este señor tan simpático, él dice, por ejemplo, que hay que encontrar una solución para el problema catalán. El hecho de decir problema catalán es darle una enjundia a esto que no la tiene. O sea, que decir, no tenemos un problema con Cataluña, tenemos un problema con unos señores que les estamos dejando hacer lo que quieren en Cataluña. Y efectivamente el problema es del Estado, el problema es de todos. Pero decir el problema catalán es crear un conflicto entre Cataluña
Y España, que también este señor y otros políticos dicen, es que hay que abrir un diálogo entre Cataluña y España. Mire usted, eso es como abrir un diálogo entre usted y su pie derecho. O sea, no puede ser. Una parte no puede dialogar con el todo y ya no solo en términos de igualdad. Bueno, a ver, se puede dialogar dentro de la ley, pero claro, dentro de la ley, el problema es que se la saltan constantemente. Claro, es que el único diálogo... ¿Qué diálogo puede haber? El único diálogo que quieren es que dialoguemos para que les demos la razón. Y eso no es dialogar. Sí, y de los que ha dicho de la parte con el todo, se ve muy bien con lo de Pedralbes, ¿no? Que se ponían al mismo nivel el gobierno de la nación con el presidente de una comunidad autónoma, lo cual pues no puede ser aceptable. No puede ser en absoluto. Entonces creo que tenemos aquí a los señores encausados. Sí, la siguiente imagen. Una imagen, sí. A estos señores, en la prensa y en los medios, a veces les llaman los líderes independentistas. Líder es alguien que encabeza, que es el jefe de... Pueden ser los líderes de una banda, seguramente, porque para eso están encausados, pero llamar líder independentista, un líder independentista es Mahatma Gandhi. Quiero decir, por favor, o sea, no hay comparación posible, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos porque ellos quieren que digamos ciertas cosas, ¿no? Sí, o presos políticos, o presos hay políticos que se cuelan. Así es que... Derecho a autodeterminación, que eso en qué constitución o en qué texto jurídico se puede ver. En ningún sitio. Aparte, quiero decir, ellos hablan mucho de que en la ONU está el derecho a autodeterminación de los pueblos. Sí, está en la ONU, pero en el mismo artículo de la resolución, creo que es la 1519 de 1964, que de lo que va es de la descolonización. Se dice textualmente en el párrafo 6 que bajo ningún concepto se va a permitir la secesión de una parte de un Estado, que eso es lo que ellos quieren. El pueblo catalán, para empezar, habría que definir si existe o no, pero si existiera, no serían ellos, que son la minoría. Un pueblo es algo que es todo en común, aparte de que otro día veremos, por ejemplo, pues qué diferencias hay, si las hay, étnicas o incluso de apellidos entre ellos y el resto de España, y no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, ellos con su lenguaje, si queréis vamos a la siguiente foto, van tergiversando todo. O sea, esto, por ejemplo, no es de Cataluña, es del País Vasco. Tenemos la esvástica que comentamos el otro día, el lauburu, que ellos llaman lauburu porque dicen que son 4 cabezas que representan las 4 provincias vascas, que yo sepa son 3, Navarra es otra cosa, y las de Iparralde, que es como llaman ellos a la sección norte, pues serían más, o sea que no sé. Pero lo gracioso es el cartelito este que estamos hartos de ver en todos lados, que su traducción es los presos y los exiliados vascos a casa. Mi pregunta es, ¿a casa de quién? O sea, quiero decir, ¿cómo que a casa? ¿O a casa por qué? ¿Porque son vascos? O sea, quiero decir, ellos usan ese lenguaje, ¿no? Los presos hay que acercarlos, hay que no sé qué, pobrecitos presos, como si estuvieran presos por ser vascos, cuando por lo que están presos es por terrorismo. Entonces es lo mismo que si dijéramos los presos vascos a casa. Vale, los pedrastas también, los que están por tráfico de drogas también, los maltratadores también, porque eso es lo que dice el cartel, pero lo hemos normalizado como salen los... los únicos presos, ¿no? Claro, como si los únicos presos, o como si el motivo por el que estuvieran presos es por ser vascos. Entonces no debemos de permitir que estos carteles se exhiban en estadios deportivos ni por el mundo, ni normalizarlos, porque no se está pidiendo la libertad de alguien majo, no de Mahatma Gandhi. Se está pidiendo la libertad de unos señores que están presos por terrorismo y en muchos casos por matar. Más de 800 víctimas del terrorismo vasco. Y esto del lenguaje es muy divertido, ¿no? Porque quiero decir, hay más cosas. Si queréis vamos viendo foto a foto, que si no me enrollo mucho. Venga, vamos con la siguiente. Perros españoles. ¿Esto dónde tuvo lugar? Esto es una bonita pancarta puesta en el estadio del Gerona Fútbol Club el año pasado. Como veis, ahí demuestran el sentimiento pacífico y todo lo demás. Y esto es en un estadio español, de la Liga Española, durante un partido oficial de la Liga Española. ¿Esto no les costó una multa al Girona, por ejemplo, al Gerona? No lo sé, pero quiero decir, lo normal es que les hubieran cerrado el estadio de por vida, o por lo menos durante todo ese año. O sea, en ese mismo estadio prohibieron, cuando fue el Valladolid, que un señor exhibiera la bandera española, porque era crispar. Claro. O sea que no puedes exhibir la bandera del propio país en tu país. No, eso no, porque eso es crispar. Eso es el lenguaje. Ellos, en cambio, nos pueden llamar perros y no pasa nada, pero si nosotros decimos Gerona en vez de Girona, les estamos molestando.
Estamos Ese es el españolizando, lenguaje. ¿no? Esos son los problemas del lenguaje. Vamos a ver otra de las imágenes. Claro. Esta es la Constitución española. Esto lo traigo a colación porque, obviamente, en los estadios de fútbol no se pueden llevar banderas españolas con el águila de San Juan. A pesar de que está en la propia Constitución. Porque se considera inconstitucional. El escudo actual de la bandera española, que es un escudo afortunadamente muy antiguo y muy honrado. Del 1785, creo recordar. Sí, es perfectamente español, igual que el águila de San Juan, que era el escudo de los Reyes Católicos, como se puede ver abajo, el yugo, que es la inicial de I, y las flechas son de Isabel y de Fernando, es el escudo de los Reyes Católicos. Y está en la página primera de la Constitución española, que está en el Congreso de los Diputados o en la Biblioteca Nacional, para quien lo quiera ver. Ahí tenemos otra, mira. Sí, esto viene hoy muy a colación porque ayer hubo una reunión de socios del Barcelona en la que le quitaron las distinciones que tenía Franco. 2 medallas de oro que tenía Franco, pues se las quitaron. Es muy curioso, o sea, quiero decir, somos súper valientes con los muertos, ¿sabes? Somos más valientes que nadie. O sea, de que el club pues, les galardonó, pero ahora de repente es malísimo. Claro, es malísimo, pero es que aparte quiero decir, si está muerto, ¿qué más da? ¿Alguien se acordaba que Franco, que el Barça, que estos señores que están aquí, esto era un precioso monumento, que supongo que habrán destruido ya, que era a los socios del Barcelona caídos por Dios y por España en la Guerra Civil? Y los que están saludando son gente del Barcelona, esto es en los años 40, que posiblemente sea cuando le dieron estas distinciones a Franco. Pues se acabó, ya está, es la historia. Es que ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar, que quiten también las de Fernando VII o de cualquier rey o de cualquier... Claro. Y aparte es muy gracioso porque todo el mundo habla y sobre todo, quiero decir, los mismos de siempre, hablan de los muertos, pero de este muerto nadie ha oído decir que a Rusia que quite la momia de Lenin del Kremlin, o la tumba de Castro, o la tumba del que estaba antes de Maduro en Venezuela, de cuyo nombre no me quiero acordar, de Chávez. Es decir, el caso es que la historia es la historia y todos tenemos un pasado, entonces es mejor no removerlo. Habrás oído también a los culés diciendo que el Madrid tiene tantas copas de Europa, que esas que ganaron con Di Stéfano y compañía en esos años porque estaba Franco. ¿Qué tendrá que ver Franco en Europa también? Pues es mentira, porque mira, yo soy del Atleti y si miras los años 40, curiosamente quien más ligas ganó durante esa década, chunga, fue el Atlético de Madrid. Ni fue el Real Madrid, ni fue el Barcelona. O sea que... Vamos con la siguiente de las imágenes, dejamos un poco ese apartado de fútbol. ¿Esto qué es? Esto es independentismo, socialismo y feminismo, dice. Sí, esta es la facultad de la Universidad Abierta de Barcelona. Esta pintada ha estado ahí hasta hace muy poquito, hasta las anteriores elecciones, y mezcla 3 conceptos que para los nacionalistas y su lenguaje pueden ser comunes: independencia, socialismo y feminismo. Vamos a ver. Bueno, que para empezar, ¿qué relación tiene, no? Ninguna, pero en su cabeza tierraplanista, pues todas las cosas tienen una cierta mezcolanza. Ya hemos hablado antes que independencia no es secesión. Luego, otra cosa, socialismo y nacionalismo son incompatibles. El mismo Karl Marx dijo: el nacionalismo es un invento de la burguesía para dividir a los obreros. Eso lo dijo Marx. Entonces, quiero decir, no puedo ser marxista y estar en contra de Marx. O sea, no puede ser. Pregúntale a Gabriel Rufián, que precisamente lleva esas dos cosas muy metidas en el corazón. Luego pasan esas cosas en la cabeza que no terminan de coincidirte las dos neuronas. Pero bueno, y feminismo, pues tampoco sé qué carajos, con perdón, tiene que ver ni con Marx ni con una hipotética secesión. Bueno, es que ya se mezcla todo. No sé si escuchaste a Sánchez lo de cambio climático con perspectiva de género. Lo mete ahí. Sí. Otro día podemos hablar de... La semana pasada estuve discutiendo con una gente sobre unas cosas que quieren hacer ahora que se llaman bibliotecas de género. Ah, sí, lo vimos en este programa. Ah, sí, es verdad, es que aquí lo vi. Sí, fenomenal. Pues nada, si queréis vamos a ver otra imagen. Porque tenemos muchas cosas y todas son igual de... Free Ana Gabriel, bueno, dejad en libertad a Ana Gabriel, es lo que dice básicamente. Esta Eche Homo, que se supone que representa a Ana Gabriel... Les ha salido muy bien el dibujo. Sí, les ha salido muy bien. Digo yo que eso que lleva en la cabeza es una boina así como si fuera el Che Guevara, ¿no? El Che Guevara, entre otras cosas, era absolutamente misógino y tal, pero bueno, no lo vamos a criticar porque es una persona del pasado. Lo que sí podemos criticar es que se utilice la imagen del Che Guevara para normalizar a una persona que, volvemos a decir, es nacionalista. Aparte de lo que dijo Marx, Lenin añadió: no pintéis de rojo al nacionalismo. Estos señores de la CUP y todo lo demás, que son más radicales todavía, pues tienen mayores problemas. Y evidentemente no debemos de permitir que se utilice
el nombre de la izquierda para defender el nacionalismo. Tenemos que ver un poquito qué es lo que pasa en las cabezas nacionalistas, pero hay que llamarles por su nombre. O sea, no hay, el nacionalsocialismo es nacionalismo, no es otra cosa, ¿no? Más imágenes. La siguiente de ellas. Esto es muy bonito, sí. Esto es bueno, un Photoshop de libro. Sí. Claro. Que bueno, es el general Prim, al que le quitan, pues bueno, le quitan la bandera y bueno, realmente cortan la imagen para que no salga la banderita española. Así es, la imagen de la derecha es el cuadro original y la imagen de la izquierda es un cartel que se utilizó en Reus para celebrar el centenario del nacimiento del general Prim, no el nacimiento, de una gesta del general Prim. Como veis, obviamente el ayuntamiento de Reus pues no puede permitir que la bandera española salga, porque claro, habrá que suponer que el general Prim pues era nacionalista, no sé yo si era de... Bueno, otro más al cajón de los héroes inventados, ¿no? Así es, sí. Y tenemos otra imagen también similar de cómo se maltrata. Esto de la izquierda es un la respuesta catalana a la crisis y la pérdida colonial del año 98. Ajá. La imagen de la izquierda es el cuadro original que representa a los voluntarios catalanes que salieron para defender Cuba en la guerra del 98, que es una historia preciosa que se puede buscar en internet sobre cómo la bandera española que lleva, por ejemplo, fue bordada por una asociación de mujeres de Barcelona y todo lo demás, y hubo un montón de soldados catalanes que fueron voluntariamente a defender España. Es más, en ese acto estaba el alcalde de Barcelona y dijo: contra los que en Cuba dicen luchan contra España, nosotros decimos viva España y vamos allá a defenderla. Y fueron voluntarios a defender a Cuba, como podéis ver, con una bandera española y bajo la bandera española y en el ejército español. Sí, también se claro, te luego haces un cuadro y... Exacto, que lo cortan, lo que hacen es cortar la bandera española que sale a la izquierda, pero se les ha colado, vamos a ver un momento a pantalla completa, Raquel, por favor, porque en la parte de arriba del cuadro bueno, que vengan ahí ustedes donde ponen la respuesta catalana, arriba a la derecha se les ha colado la banderita de España. Que debe ser que no tienen para recortar, pero no tienen Photoshop, porque le podían haber puesto dos rayas rojas lo clareas más. Un poco, como o pones dos rayitas y dices, ya es la señora, ya está. También, es verdad, también podrían haber hecho eso. El caso es eso, que es que se cambia la historia de una manera tan burda y tan zafia que si estuvieran en la tierra plana pues no cambiaría mucho más las cosas, ¿no? Vamos a ver la siguiente de las imágenes, estrellada. La estrellada, esto ya lo comentamos el otro día. Yo quiero invitaros desde aquí a que digáis estrellada, que toda la gente diga estrellada, la bandera estrellada, porque es como se dice en castellano, porque tiene una estrella. En catalán, estrella se dice estela, y ellos dicen estelada porque tiene una estela. Pero claro, queda mucho más mono decir estelada que decir estrellada, porque además estrellada tiene otras connotaciones. Pero es que esas connotaciones son las que nos interesan a nosotros, no a ellos. Entonces, ya hemos dicho que esta es una burda copia de la bandera de Cuba y que tiene una estrella, entonces tal cual. Llamémosla estrellada, ¿no? O sea, eso, bueno, para reafirmar ese mensaje que dimos la semana pasada hablando de los símbolos. Otra de las imágenes. Después de esta... Ahí la tenemos. ¿Qué es esto? Esto es un ejemplo esto lo ha hecho un señor en Twitter que ha comparado lo que pasaba en los años 30 en Alemania con lo que está pasando ahora mismo en Cataluña. Lo de la izquierda arriba es una tienda de judíos que hay una pintada que pone judíos, judíos. A la derecha es una tienda actual en Cataluña que pone puercos fascistas y tal. Lo de abajo es una escuela nazi, con las banderas nazis colgando. Lo de la derecha es una escuela actual en Cataluña con las estrelladas colgando. Luego ahí tenemos las Hitlerjugend, o las juventudes hitlerianas, y las juventudes con una especie de chándal espantoso con la estrellada. Y lo de abajo, pues juegos florales, lo que hace la gente componiendo la esvástica, o la gente que compone la estrellada en sus manifestaciones. Es lo mismo, señores, o sea, quiero decir, tenemos que abrir los ojos de una vez. No estamos estamos jugándonos la democracia y nos estamos jugando nuestro propio país, ¿no? ¿Tenemos alguna imagen más, Paco? Creo que tenemos alguna cosita curiosa, no sé si así de postre. Bueno, pues sí, vamos a ver, que para reírnos un poco y terminar ya con un buen tono, ¿no? Sí. Que es, pues recordarán ustedes a esta señora que fue a votar en el referéndum ilegal del día 1 de octubre del año 2017 y que fingió pues que le habían roto unos dedos y demás y se tiraban al suelo. Bueno, lo fingen realmente, también hemos visto otros vídeos, no de esa misma persona, pero de otra, tiramos al suelo como si lo hubieran dado un golpetazo. En la semana que viene, si queréis, podemos hablar precisamente de eso, de las mentiras que hacen en la historia y de cómo se crea una opinión. Pero vamos, el ejemplo es una señora, en este caso es alemana, pero
Pero es que es un poquito lo mismo, o sea, quiero decir, qué fácil es decir que, Dios mío, la policía me ha hecho daño, ¿no? Entonces, si vamos a verlo y ya terminamos con buen tono esta sección. Vamos a ver ese vídeo. A ver. Sí. Ahí está. Es que es así. Fíjate, no le hacen absolutamente nada. Dios mío. Y ella se deja caer como si lo hubieran pegado un tiro en la cabeza. Vamos, pues lo hubieran matado. Otra víctima de la brutalidad policial. Pues esto, lo que ocurrió en el 1 de octubre fue esto. Es parecido, sí, sí. Y en la semana que viene lo vamos a repasar porque, claro, o sea, quiero decir, es que viven en la tierra plana y así nos va. Para terminar, tenemos un tuit de Junts pel Sí, que a raíz de ese referéndum del 1 de octubre, que si nos lo puedes traducir... Sí, esto se publicó el día antes del 1 de octubre en la cuenta oficial de Twitter de Juntos por el Sí, que es el partido este de Puigdemont y tal. Entonces dicen, menos de 24 horas el Departamento de Estado de los Estados Unidos americanos y Juncker, la Unión Europea de Juncker han dicho que respetarán el resultado del referéndum. Si les dieron la espada totalmente y bueno, es que era ilegal, es que creo que van a... Pero en su imaginativo, ¿no? En su sí, pero claro, si tú imaginación. publicas este Twitter que es mentira y que sabes que es mentira el día antes, estás llamando a la gente a votar para que creyéndose o convirtiendo en crédulos a personas que piensan que a lo mejor esto es cierto. Porque igual que todo para ellos es cierto, igual que la Tierra es plana, ¿no? O sea, así es. Pues la semana que viene, ¿de qué hemos dicho que vamos a hablar? Pues vamos a hablar un poquito de eso, de las mentiras, de cómo se han inventado la historia y cómo se han inventado la actualidad del 1 de octubre también. Paco, mil gracias por estar aquí Miguel. presentando esta sección. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida estamos con David Felipe Arranz, periodista, para seguir comentando la actualidad política. Estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana. A mi derecha, David Felipe Arranz, periodista, muy bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? O buenas tardes ya. Buenas tardes. Sí, ya buenas tardes. Y a mi izquierda, Cristina Ramos, como cada día, periodista también, muy bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hablar de diversos temas y como a David Felipe Arranz le gusta tantísimo hablar de Ciudadanos y tiene un especial aprecio por Albert Rivera, me gustaría que habláramos de lo anunciado este sábado. Merece mi admiración todo lo que él hace, hay que decirlo. Vamos a ver cómo Albert Rivera cambiaba un poco de posición y ya no solo socio preferente del Partido Popular para conseguir un gobierno, sino que le abría la puerta, por lo menos entreabierta, al Partido Socialista. Escuchen al presidente de Ciudadanos. Yo me comprometo a liderar un gobierno de esa naturaleza. Me comprometo a llamar la noche electoral, lo he dicho y lo repito a Pablo Casado, si formamos una mayoría, si podemos formar un gobierno para poner este país en marcha en un mes. Pero me comprometo a algo todavía mayor. Me comprometo también a convencer al Partido Socialista a que rectifique, a que vuelva a donde nunca debió de salir, del constitucionalismo, del consenso, de los grandes pactos de Estado, a que vuelva a sentarse con nosotros para apoyar o para liderar, dependiendo de lo que digan los españoles, estas reformas. Bueno, en primer lugar, David, ¿qué te parece este giro, otro más, de Ciudadanos y de Albert Rivera en particular? Bueno, yo creo que le ha pasado una cosa. Le han entrado las ganas de dialogar con Pedro Sánchez, porque ha sido así como este ataque repentino se debe a que todas las encuestas que han ido saliendo estos días y el fin de semana hablan de batacazo salvaje de Ciudadanos. Entonces, de repente, le ha entrado como una vía dialogante express y yo creo que es el fruto de que ya en su propio partido lo que le están diciendo Villegas y compañía es que deje de hacer el ostracismo y se deje de hacer el erizo y se dedique a ejercer esa tarea de bisagra para la que se supone que fue concebido Ciudadanos, un partido que se basaba en la flexibilidad, es decir, un partido que apostaba antes por fórmulas de gobierno que por aferrarse a una idea pertinaz. En el caso de Ciudadanos, las encuestas le dan como el partido más damnificado y se quedaría, fijaos, entre 24 y 28 diputados frente a los 54 que ha obtenido. O sea, ¿Quieres que lo veamos? Porque tenemos una encuesta del Mundo que refleja justamente eso. Vamos a verla. Subida PP, PSOE, incluso Vox podría subir un poco o mantenerse, pero Ciudadanos es lo que justo acabas de decir. Eso es. Fíjate, 24 de 57, David. Eso es. Se queda, fíjate, solo prácticamente una décima por encima de Vox y esta misma encuesta también, si te das cuenta, pues mantiene ese liderazgo del Partido Socialista. O sea, los movimientos que se están produciendo. Lo que pasa es que ahora Albert Rivera habla agua pasada, que no mueve molino. Resulta que Ciudadanos, es que fíjate,
del 57 a 24 escaños en intención de voto. Yo creo que es un... Y luego Vox, efectivamente, es que se está midiendo ya las fuerzas con Ciudadanos. Pero es una mala gestión de Albert Rivera, hay que decirlo así, porque él tiene una parte de su electorado que es progresista y que él confiaba esa parte del electorado en que él hablaría con Pedro Sánchez para formar gobierno. Lo que pasa es que como se llevan tan mal y han hecho un show descarado tan pésimo de lo horriblemente mal que se llevan, donde le saca las diferentes tarjetas y los diferentes fragmentos de tesis plagiadas y todas esas cosas, que lógicamente no lo que era previsible es que no hablaran. Pero su base, insisto, su razón de ser de ese partido era la bisagra, hacer gobiernos bisagra y facilitar la gobernabilidad allí donde eran capaces de hacerlo. ¿Qué te ha parecido a ti, Cristina, este nuevo giro de Ciudadanos? Lamentablemente no me sorprende mucho, porque yo creo que llevamos mucho tiempo anunciando, sobre todo los medios de comunicación, acusamos a Ciudadanos de ser la veleta naranja y una vez más lo ha demostrado. Yo creo que sí que es verdad que a Albert Rivera le ha entrado el miedo y ha sido un poco, le ha visto las orejas al lobo y ha decidido tomar esta decisión, pero también en estas declaraciones dice, vale, rectifico, sí que quiero hablar con Sánchez, pero si me dan los números que en el Partido Popular también me junto con Casado. Entonces, bueno, yo creo que las encuestas, no sé si será tan grande el batacazo que realmente se dé Ciudadanos el próximo 10 de noviembre, pero sí que creo que el electorado de Ciudadanos se ha dividido mucho, porque ha visto que a Albert Rivera a veces le conviene ser de izquierdas, a veces le conviene ser de derechas, y entonces yo creo que el electorado de Ciudadanos se ha decantado por Partido Popular o por Partido Socialista, pero ha perdido muchos votos y va a perder muchos votos. ¿Y qué piensa el otro protagonista de esta historia, de este nuevo movimiento de Ciudadanos? ¿Qué piensa Pedro Sánchez, el líder, el secretario general del Partido Socialista? Pues fíjense ustedes lo que dice sobre el nuevo giro de Albert Rivera. El señor Rivera parece que hoy nos ha levantado el castigo. Nos ha levantado el castigo, si nos portamos bien. Entonces el señor Rivera dice lo siguiente: estoy dispuesto a gobernar con el Partido Socialista, pero si sumo más escaños con el Partido Popular y con la ultraderecha, lo que quiero es echar al Partido Socialista. Y mientras tanto gobierno con el Partido Popular y con la ultraderecha en distintas comunidades autónomas y en distintos ayuntamientos. Todo un ejemplo de coherencia, señor Rivera, ¿eh? ¿Creéis que después... por favor, decirte una cosa, porque dice que Albert Rivera es un ejemplo de coherencia. También Pedro Sánchez, nuestro presidente del Gobierno en funciones, no ha sido muy coherente cuando tuvo en su mano poder formar gobierno y no lo hizo por sus egoísmos, por sus pretensiones o por lo que fuera. Entonces yo creo que elecciones Pedro Sánchez no debe dar a ningún partido, porque probablemente no hubiésemos repetido elecciones si hubiese sido capaz de llegar a un acuerdo con cualquiera de los partidos. ¿Creéis que va a aceptar Pedro Sánchez el apoyo de Rivera si se tercia la situación? Aunque es que, bueno, viendo la caída de Ciudadanos ni siquiera le daría. Yo es que el apoyo de Rivera lo veo de boquilla. Quiero decir que ahora de repente... O sea, estamos asistiendo a unos políticos que hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otras. Y de repente las encuestas, cuando nos acerquemos al 10 de noviembre, que ya está muy cerca, dan otro bandazo y resulta que Albert Rivera tiene más apoyo de la ciudadanía, pues seguro que se ensoberbece, le da otro ataque de narcisismo galopante y ahora ya no quiere hablar con el presidente, ¿no? Entonces yo creo que no es nada de fiar el terreno que pisamos, salvo la tozudez de Quintorra, que llama, que esto es gravísimo, a la desobediencia institucional. Un tipo que preside una comunidad autónoma, una región, que llama a la desobediencia institucional, a mí eso es lo que me parece grave. Es el único que se mantiene en su línea de insensatez, ¿no? Pero yo creo que el resto, especialmente Rivera, pues va dando bandazos a medida que, a golpe de encuesta, lo cual te desarticula un poco la ideología del partido, ¿no? O sea, te desarticula el fundamento de Ciudadanos, que no lo tiene, y aparte de que ya hemos dicho que los fundadores de Ciudadanos han salido corriendo, por lo tanto queda Anel, queda Villegas, queda Gutiérrez, Begoña Villacís, Arrimadas, pero Arrimadas queda sometida a ese régimen de un presidente que ella ha hecho una excelente labor en Cataluña, porque ella fue la ganadora de las elecciones, Arrimadas, pero la sensación que yo tengo es que la tiene muy atada. Es decir, yo creo que, ¿os acordáis cuando decían Arrimadas va a ser la bomba que va a meter Ciudadanos para impulsar y regenerar el partido en las elecciones generales? Y el que se sigue haciendo campaña en las generales es
Albert Rivera, ¿no? Sí. O sea, que tampoco le deja un protagonismo muy relativo, porque sabe que es mejor oradora que él, que es mejor política que él, que es más valiente que él y que se bate el cobre mucho mejor que él. Ay, amigo, y eso, que se ande con cuidado en esas rimadas. Mira lo que ha pasado. Sí, que a lo mejor la purga, ¿no? Que mira qué ha pasado. Hombre, no creo, porque es la superestrella de Ciudadanos, ¿no? Es la superestrella. Todo el mundo, ahora le surgen como admiradoras y club de fans y todo esto, pero ella es la superestrella de Ciudadanos, y yo lo he dicho siempre en este programa. Si ponemos a Inés Arrimadas en vez de a Albert Rivera de líder del partido, ya veríamos a ver Ciudadanos cómo hacía la curva esta ascendente y ya iban a ver si iban a obtener escaños o no. Otra pregunta que os pongo sobre la mesa es, porque claro, ese apoyo de Rivera al Partido Socialista es con si se producen cambios en el Partido Socialista, como los que propuso a lo mejor, ¿no? Como Navarra, impuestos y sobre todo Cataluña. ¿Creéis que el Partido Socialista va a ceder en alguno de estos puntos? No en esos tres, pero más genéricamente. Yo creo que... Bueno, es que no lo sé. Si le dieran los números, claro. Claro, es que yo creo que también depende un poco de si le dan los números, y hasta que no lo veamos en ese punto no vamos a saber si cede o no cede. Es que yo creo que eso, que es cuestión de números, porque también depende de Ciudadanos si realmente su caída es como pronostican las encuestas. Efectivamente va a tener que ceder a todo lo que le propongan y va a tirar al lado que más le compense, pero si realmente no cae tanto, le va a venir de nuevo, le va a resurgir, nos han elegido los votantes, tal, y entonces yo creo que se va a calmar un poco, dependen de los números, no sé. Yo creo que son enemigos irreconciliables, creo que son personajes que se parecen muchísimo, con un ego exacerbado y termonuclear, de manera que me resultaría del orden de los milagros, no sé si bíblicos o neotestamentario, pero del orden de los milagros ver a los dos dándose un beso en los labios, ¿no? O sea, me parece una imagen insólita en la historia del periodismo español. Tanto me extraña que ya hemos visto este fin de semana, queridos, cómo el PNV se está separando del procesismo, se está separando del independentismo catalán. Ha dicho, de hecho, el portavoz del gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha dicho, no, a nosotros nos parece mal lo que está haciendo Quim Torra, ¿no? Eso ya es una señal de ¿qué? Es una señal de que están preparando los pactos PNV-Partido Socialista, con lo cual, querido Albert, como sigas exprimiendo las naranjas del naranjal y no estés a lo que hay que estar, pues te vas a quedar en la desaparición o extinción como sigas así. Eso es lo que le va a pasar. ¿Por qué? Porque en el tablero del pactismo de Pedro Sánchez estoy seguro de que, aparte del pitorreo que acabamos de ver que tiene con Albert Rivera, no van a llegar a ningún pacto. Yo no le veo al presidente en funciones deseoso de darse el gran abrazo de Vergara con el hombre de las naranjas. Yo no lo veo, pero bueno. Solo tenemos una persona y un partido que seguro no va a pactar con el Partido Socialista, porque Podemos evidentemente puede, más País también puede, Ciudadanos pues ha abierto la puerta, el Partido Popular lo podía hacer como solución de Estado, pero el único partido que no lo va a hacer es el partido de Santiago Abascal, es Vox. Vamos a escuchar a su presidente. Y Sánchez, aunque ahora les desprecia, puede aceptar cualquier cosa, porque solo le importa el poder. Nosotros ya no vamos a hacer predicciones. Si formará gobierno con el Frente Popular, con el separatismo o con el golpismo o con el consenso progre que comparte con el Partido Popular y con Ciudadanos. Hoy hemos visto las portadas del ABC y del Mundo. En una los de Ciudadanos decían que pactarían con el PSOE, en otra los del PP decían que también estaban dispuestos al pacto con el PSOE. Pues en Vox no pactaremos con el partido de historia criminal, Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues Vox seguro que no, pero Cristina, cuéntanos, porque tenemos otras informaciones, que también otros temas que me gustaría tocar en esta redacción abierta. Sí, porque también estamos en pre-campaña, en campaña, y el Partido Popular también está haciendo de las suyas. El líder de los populares, Pablo Casado, ha estado en un acto este fin de semana y ha vuelto a recordar por qué no funciona esa fórmula que propusieron ellos mismos de España Suma. Insiste en pedirles el apoyo a los de Ciudadanos. Escuchen. Porque estas elecciones van de desbloqueo, porque la gente ya está harta, quiere desbloquear. Por eso no he entendido el portazo a España Suma, porque hubiera sido para ellos prácticamente una ganancia de 30 o 40 escaños en el Senado, porque todo, digamos, el crecimiento de escaños hubiera sido para Ciudadanos, no para el Partido Popular, y en el Congreso hubiéramos crecido los dos. Y además yo me planteaba que ya decidiríamos el orden de las candidaturas. Incluso nos habíamos planteado que allí donde el PP no había sacado representación, fueran directamente las listas de Ciudadanos.
¿Habría obtenido mayoría absoluta España Suma? ¿Estás de sí o no? Yo creo que sí, porque con Navarra Suma, Ciudadanos y PP nos daban 165 escaños en un momento en el que, sinceramente, el PP no sacó buenos resultados electorales y Ciudadanos no capitalizó esta posible utilidad de voto hacia una plataforma para que no gobierne Sánchez. Bueno, España Suma no salió, por lo tanto va a tener que ir cada partido por su propio camino y veremos si finalmente consigue el centro-derecha gobernar, cosa que parece bastante difícil, pero también lo parece difícil para la izquierda en realidad. Esto de las coaliciones, bueno, ha hecho lo mismo Errejón, lo que pasa es que a él sí le ha salido con Pablo Iglesias. Han cerrado una lista conjunta con Más País con una serie de acuerdos con Podemos. Ellos sí se han puesto de acuerdo, pero España Suma no. ¿Qué ha pasado? Les ha fallado Albert Rivera. Albert Rivera ha constituido esa esperanza frustrada, la esperanza naranja que tenía Pablo Casado, y le va a exprimir las naranjas para que se las beba Pedro Sánchez, pero no sabemos si Pedro Sánchez se va a ver ese zumo, ¿no? Como te hago un regalo, se lo quito a Pablo Casado, pero yo te exprimo el zumo de naranja después de haberte puesto verde con tu tesis doctoral plagiada, haberte ridiculizado y haber sido tu más encarnizado enemigo en los debates. Recordémoslo, que es el que le daba más caña, el que sacaba más papeles y más tarjetones. ¿Qué pasa? Evidentemente, con quien ya solamente puede pactar ese España Suma, Pablo Casado, es con Vox. O sea, es que no hay más. Entonces, tendrían... Tampoco quieren. Entonces, realmente España Suma se ha quedado España Resta, porque se ha quedado todo como estaba. O sea, son inventos de estos del TVO, del profesor Franz de Copenhague, que empiezan a hacer coaliciones bajo nombres así bonitos, como Junts per Catalunya, que es otro invento de reciente cuño. Y no le ha funcionado, pero no le ha funcionado, lo hemos visto también, las conversaciones que ha tenido el presidente de la Xunta de Galicia, que se acerca y se aproxima a una postura de Ciudadanos. O sea que dentro del Partido Popular hay unas disensiones fortísimas. Y las periferias, en este caso Galicia, pues tenemos ahí alguien que no comulga con ese tipo de tratos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final no se va a cuajar ese España Suma y en cambio sí se ha cuajado en las coaliciones de Más País, ¿no? Que bueno, sí. Yo creo que no le va a dar tiempo ni siquiera a elaborar un tema programático a Errejón, porque ha sido una ocurrencia ante la perspectiva de quedarse sin trabajo. Es lo que pasa, ¿no? El político que necesita vivir de la mamandurria, lo que se precipita rápidamente es a formar un tipo de coalición y de alianza para seguir viviendo de nosotros tres y de los telespectadores que están viéndonos en este momento antes de comer. Cristina, ¿crees que España Suma, o sea, te iba a preguntar sobre España Suma, ¿crees que Albert Rivera se va a arrepentir de no haberse unido a Pablo Casado en España Suma? Iba a decir, creo que Albert Rivera es el que se va a arrepentir de no haber querido aceptar esta fórmula, porque al final quien abiertamente y sin tapujos les está ofreciendo un pacto a Ciudadanos es el Partido Popular, es Pablo Casado, porque al final Pedro Sánchez está jugando un poco con lo que le den los números y la fórmula que más funcione, y al final con Ciudadanos yo creo que no saldría, pero simplemente porque la suma no da. Y entonces yo creo que el único perjudicado con todo esto es Albert Rivera, la formación de Ciudadanos, y además creo que sí que es cierto que si ambos partidos, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, están de acuerdo en que su única intención, su mayor objetivo es desbloquear España y echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, creo que Albert Rivera desde un principio debería haber aceptado esta fórmula de España Suma. Yo creo que de lo único que se arrepiente Albert Rivera es de no ser más alto, más guapo y más sexy. Por lo demás, me parece que es un hombre que está encantado de conocerse. Nos remitimos a sus testimonios permanentes de aserciones acerca de que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Yo nunca le he oído hacer una retractatio, que diría el clásico, es decir, me he equivocado. O sea, que alguien me busque en las hemerotecas a Albert Rivera diciendo me he equivocado en algo, que estamos viendo a la luz de las encuestas que se está equivocando en todo. Pero mira que me parece que Las Arrepentidas, que era un convento que había en Siglo de Oro, no le veo yo entrando por la puerta a Albert Rivera. Ese egocentrismo del que hablas siempre. Cristina, última información. Y ya por último, vamos a escuchar, si les parece, a Teodoro García Geas, el secretario secretario general del Partido Popular, que esta misma mañana ha explicado su nuevo lema, el lema que presentan desde su partido. Escuchen. Y que con este grito de esperanza queremos poner de manifiesto que somos los únicos capaces de sumar en medio de este caos
y de gobernar para todos en el momento más crítico y necesario. Por todo lo que nos une. Ese va a ser nuestro grito de esperanza allá por cualquier sitio, por cualquier rincón de España, sobre el que vamos a vertebrar toda nuestra acción política para aglutinar a una mayoría de españoles. Un grito en positivo porque es como son España y los españoles. Un grito de esperanza y un grito de unión. A ver, que tenga que leer el secretario general de un partido, Teodoro García Egea, el texto de su lema, que se supone que ha salido de él, como en un colegio, en un recitado, en una chuleta... Pero porque no quiere saltarse nada. Es lamentable, pero lo que necesita la gente es espontaneidad, no un tipo que salga leyendo un iPad. Mi lema es que seremos un partido... Pero tío, o sea, ¿qué me estás contando? Nada, para mí es un bluff. Bueno, lo fue desde el principio, o sea que tampoco me pilla por sorpresa. Por todo lo que nos une el nuevo lema del Partido Popular para intentar unir de nuevo a ese centro derecha, no lo ha conseguido con España Suma, a ver si ahora la gente... por sí, como decisión personal, pues decide elegir al Partido Popular y no elegir ni a Ciudadanos ni a Vox. Se acaba esta redacción abierta. Mil gracias por estar ahí. Como ya saben, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 12:30 a 2:30. Mil gracias por estar ahí.